Igual 196 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. La inclinación del equilibrio de poder interno dentro del clan se había vuelto irreversible. Frente al poder absoluto y la fría decisión de Hiroki, las voces de los ancianos del clan eran tan débiles como una vela parpadeando en el viento. Hacía tiempo que habían aprendido a permanecer en silencio, a inclinarse y a aceptar cualquier decisión que tomaba Hiroki, sin atreverse siquiera a expresar un indicio de oposición. Pero debajo de esta fachada de silencio se escondían días y noches de miedo y ansiedad agonizantes. La raíz de su miedo estaba profundamente plantada en una duda inevitable. Shimin Hiroki, este nominal yerno matrilocal, poseía un verdadero poder que hacía mucho que había superado a todo el clan Shimin. Mientras tanto, el verdadero jefe de la línea de sangre del clan Shimin, Shimin Yushiro, actualmente no era más que un niño informe, inocente e ignorante, tan pequeño e impotente como una hormiga ante Hiroki. En innumerables ocasiones, en reuniones privadas, los ancianos se vieron invadidos por una aterradora hipótesis. ¿Qué pasaría si un día, Hiroki se cansara de las limitaciones del nombre Shimin y decidiera reemplazarlas por completo por una única llamada? Si él convertía al clan Shimin en su propiedad personal, o incluso lo absorbía y lo borraba, ¿cómo podrían ellos, los ancianos que dependían de la gloria milenaria del clan Shimin, junto con las familias filiales y los subordinados detrás de ellos, afrontarlo? ¿Resistir? Al pensar en esta posibilidad, un escalofrío recorrió a los ancianos desde las plantas de los pies hasta la coronilla de sus cabezas. Habían visto los métodos de Hiroki. El resultado probablemente no sería un simple fracaso, sino que involucraría a todo el clan, a sus parientes e incluso a todos los sirvientes y guardias leales, resultando en un completo exterminio de 9 generaciones. Hiroki definitivamente tenía la habilidad y la determinación para eso. ¿Entregar? Esta elección también les dejó un nudo en la garganta, lo que les dificultaba comer o dormir. Ellos y las familias que representaban habían sido leales durante generaciones al nombre Shimin y al jefe del clan que llevaba el linaje Shimin. Inclinarse ante un extraño, incluso uno con un poder inmenso, era una profanación de la gloria milenaria del clan y una traición a sus leyes ancestrales. Esta sensación de humillación e incertidumbre sobre el futuro hizo que su lealtad hacia Hiroki se mantuviera en un umbral delicado. Hiroki podía comandarlos y movilizar sus recursos y personal. La condición era que estas órdenes nunca debían dañar los intereses fundamentales y la herencia del linaje del clan Shimin. Esta lealtad basada en el miedo y en el intercambio de intereses era frágil y quebradiza. Por eso, los corazones de los ancianos siempre estaban colgando sobre un precipicio, viviendo con miedo todos los días y sin poder dormir por la noche. Observaron cuidadosamente cada movimiento de Hiroki, tratando de comprender sus pensamientos, temiendo que un error tocara la escala inversa de este dios de la matanza y provocara una destrucción total. Este estado de vivir bajo alta presión era exactamente la razón por la que, aunque Hiroki podía usar el poder del clan Shimin tan fácilmente como sus propios dedos, el sistema demostraba que la lealtad de los miembros del clan Shimin hacia él seguía siendo baja. Sin embargo, un punto de inflexión en el destino a veces se esconde en los lugares más inesperados. El dios del Flash Yoruichi, que había estado en el exilio durante 100 años sin noticias, en realidad había estado viviendo en secreto en lo profundo de la residencia principal de Shimin y ya estaba embarazada del hijo del señor Hiroki. Esta noticia fue como lluvia después de una larga sequía, extinguiendo instantáneamente el fuego del miedo que se había acumulado en los corazones de los ancianos y provocando una sensación de éxtasis y alivio sin precedentes. Que el cielo bendiga al Shimin. Al oír la noticia confirmada, el gran anciano mayor tenía lágrimas en sus ojos nublados mientras se inclinaba profundamente con manos temblorosas hacia el salón ancestral donde estaban consagradas las tablas. Los otros ancianos también estaban incontrolablemente emocionados, agarrándose las manos con la luz de la esperanza brillando en sus ojos. Todas las preocupaciones y cálculos parecían tener una respuesta perfecta en ese momento. No importa cuán poderoso o frío fuera Hiroki, su sucesor en la línea de sangre, el niño aún en el útero, en última instancia llevaba la noble línea de sangre de Shimin Yoruichi. Esto significaba que, sin importar cómo Hiroki controlara la situación ahora, en unos pocos cientos de años, el poder del clan Shimin eventualmente regresaría a las manos de un heredero con sangre Shimin.
Todo lo que hacía Hiroki, ya fuera expandir su poder o acumular recursos, con el tiempo se convertiría en la base del futuro del clan Shimin. La aterradora sombra de la usurpación se desvaneció al instante. La pesada piedra que había pesado sobre sus corazones durante años finalmente cayó, y el enorme cambio psicológico provocó que la actitud de los ancianos hacia Hiroki experimentara una transformación completa. Esa lealtad basada en el miedo se transformó rápidamente en un apoyo más sincero, lleno de gratitud y alivio. Ya no veían a Hiroki como una amenaza potencial, sino como el guardián y fundador que expandiría el territorio del clan Shimin y protegería el linaje. Este cambio de mentalidad se reflejó directamente en sus acciones. Los ancianos comenzaron a cooperar con las órdenes de Hiroki como nunca antes, la eficiencia de los asuntos del clan alcanzó un máximo histórico y la movilización de recursos se volvió más fluida. Incluso la forma en que miraban a Hiroki estaba llena de entusiasmo y amabilidad, lo que el propio Hiroki encontró bastante inexplicable, incluso le preguntó en privado a Yoruichi si los ancianos habían caído colectivamente bajo algún extraño kido. Así, Hiroki notó profundamente que recientemente, el índice de lealtad de los miembros principales del clan Shimin estaba aumentando como una flecha penetrante. Desafortunadamente, la paz no duró mucho. Cuando Lady Yoruichi anunció que iría personalmente a la casa Kuchiki para asistir a la ceremonia de sucesión de Kuchiki Rukia y apoyar a Kuchiki Byakuya, los corazones de los ancianos, que finalmente se habían asentado, de repente saltaron a sus gargantas. Dentro de la sala del consejo, la atmósfera era tan pesada que casi podía gotear agua. El gran anciano presidía la sala con el ceño fruncido. Debajo, los diversos ancianos tenían expresiones diferentes, pero todas reflejaban ansiedad. Tonterías. Esto es una tontería. Un anciano iracundo golpeó la mesa. Señora Yoruichi, ¿en qué está pensando? Sigue embarazada. Se te nota la barriga. ¿Qué pasa con el clan Kuchiki ahora mismo? Todo el círculo noble está indignado, innumerables miradas observan, y muchos esperan ver las bromas del clan Kuchiki, incluso esperando ver fracasar a ese chico, Byakuya. Ese lugar es un polvorín a punto de explotar. ¿Cómo puede ir allí? En efecto, intervino otro anciano con preocupación, en aquel entonces, su título como la diosa del destello resonaba en toda la sociedad de almas, y era intrépida, como el viento que iba y venía. Pero ahora, su cuerpo es precioso. Si hay un accidente, un golpe o una caída, y afecta el embarazo, el futuro de nuestro clan Shimin sería, no se atrevió a continuar, pero todos entendieron el peso de esas palabras no dichas. ¿Qué hay del señor Hiroki? ¿Está dejando que la señora Yoruichi sea tan testaruda? Preguntó alguien, señalando a Hiroki. Suspiró. El gran anciano dejó escapar un largo suspiro y se frotó la frente. ¿No te has dado cuenta? Desde que se confirmó el embarazo de Lady Yoruichi, Lord Hiroki le ha sido completamente obediente, casi dispuesto a arrancarle las estrellas y la luna. Sea lo que sea que Lady Yoruichi quiera hacer, siempre que no sea demasiado excesivo, ¿cuándo ha sido el señor Hiroki quien no ha asentido? Este viaje a la casa Kuchiki probablemente se deba a que el señor Hiroki no pudo rechazar a Lady Yoruichi y aceptó a regañadientes. Recordó la gentileza de Hiroki, incluso, su impotencia. Cuando se enfrentó a Yoruichi, lo que era un cambio total respecto a su yo habitual, y sintió una ola de impotencia. ¿Qué debemos hacer? La persuasión definitivamente no funcionará. ¿Quién de nosotros podrá persuadir a Lady Yoruichi? Ni siquiera Lord Hiroki puede detenerla. Si hablamos, ¿no estaremos buscando problemas? Dijo un anciano del clan con desaliento. Si no podemos persuadirla, debemos protegerla. Debemos asegurarnos de que el viaje de Lady Yoruichi sea completamente infalible. Una mirada de determinación brilló en los ojos nublados del gran anciano. Lo que lleva en su vientre es la esperanza futura de nuestro clan Shimin, la garantía de nuestro linaje familiar. No se toleran errores. Bien, bien, bien. Protéjanla. Debemos protegerla. Los demás ancianos del clan reaccionaron y se unieron a la conversación. Pero, alguien expresó su preocupación, el señor Hiroki seguramente también organizará escoltas de su parte. La capitana Sui FNG y esa señorita Uchiha Izumi sin duda la seguirán de cerca. Pero, ¿es suficiente? El clan Kuchiki es un caos ahora mismo. ¿Quién sabe si hay gente malintencionada escondida en las sombras? ¿Y si algún noble ciego, o una facción radical dentro de la familia Kuchiki que se opone a Byakuya, quiere aprovechar la oportunidad para causar problemas?
Los arreglos del señor Hiroki son suyos, pero nosotros, los ancianos del clan, también debemos mostrar nuestra propia actitud y fuerza. Dijo el gran anciano con decisión. Hay que movilizar al equipo de escolta familiar, pero sus fuerzas, me temo que solo sirven como fachada para lidiar con los ladrones de poca monta. Necesitamos más fuerzas de élite. Soldados de la muerte. Exclamó con voz grave un anciano del clan a cargo de los guardias secretos de la familia. Llamen a todos los soldados de la muerte reclutados por nuestras diversas ramas. En momentos críticos, son ellos quienes verdaderamente pueden sacrificar sus vidas para proteger a su amo. Esta propuesta recibió una respuesta inmediata. Mi familia Ichiara está dispuesta a enviar 10 soldados de la muerte. Todos tienen al menos el nivel de oficiales de asiento, y el líder es teniente. El anciano Ichiara fue el primero en expresar su postura. Mi familia Shinagawa también enviará 10. La familia Kamo enviará 8. Mi familia Nagata enviará 12. 3 de ellos tienen un poder de combate de nivel teniente. Bien. El gran anciano se animó. Todas las familias, prepárense de inmediato. Queremos a los más leales e intrépidos. Díganles que en esta misión no solo protegen a Lady Yoruichi, sino también el futuro del clan Shimin. Si algo sale mal, tráiganme sus cabezas. Además, reúnan a 100 de los miembros más capaces del equipo de escolta familiar, vístanlos de uniforme e izan las banderas del escudo de la familia Shimin. La guardia ceremonial también debe estar lista. No podemos permitir que el Seireitei nos menosprecie. Una movilización de seguridad secreta centrada en el viaje de Yoruichi se desarrolló silenciosamente dentro del clan Shimin. Soldados de la muerte de élite de varias ramas familiares y familias vasallas se reunieron en secreto hacia la residencia principal desde todas las direcciones, como arroyos que desembocan en el mar. El equipo de escolta familiar también inició una intensa selección y preparación. El aire se llenó de un aura asesina, como la calma antes de la tormenta. Tal como lo esperaban los ancianos, Hiroki no podría haber estado desprevenido para el viaje de Yoruichi. Dentro del estudio de Hiroki en la residencia principal de Shimin. ¿De verdad te vas? Hiroki dejó el pergamino y miró a Yoruichi, quien estaba reclinada en un sofá mullido, comiendo tranquilamente. Su abdomen ya tenía un bulto notable. Por supuesto. Yoruichi se lamió las migas de los dedos. Sus ojos dorados y felinos brillaban con una luz incuestionable. Ese chico, Byakuya, está bajo una enorme presión ahora mismo, y todo el círculo noble espera verlo hacer el ridículo. Como su hermana mayor, ¿cómo puedo no ir y brindarle algo de apoyo? Hiroki se frotó las sienes. Una vez que Yoruichi decidía algo, 9 bueyes no podían detenerla, sobre todo después de quedar embarazada. Le resultaba aún más difícil rechazarla con firmeza. De acuerdo. Pero debes prometerme que viajarás en un carruaje especialmente diseñado para protegerte durante todo el viaje, y tienes prohibido usar Shumpo para viajar. ¿Eh? Un carruaje. Yoruichi se enfureció al instante. ¡Qué lento sería! Será un aburrimiento mortal. Yo. Sin negociación. El tono de Hiroki era monótono, pero con una autoridad incuestionable. Ya no estás solo. Toma el carruaje o no vayas. Elige una opción. Yoruichi lo fulminó con la mirada, sus pupilas doradas llenas de disgusto, pero al final, se echó atrás y frunció el labio. Bueno, lo entiendo, gruñón. Será un carruaje. Ya se han organizado las escoltas. Hiroki les hizo una seña a Sui FNG y Uchiha Izumi, que estaban allí. Sui FNG e Izumi los protegerán de cerca durante todo el viaje. Además, haré que Fugaku te acompañe en su calidad de vicegran maestro de Kidm. También te asignaré un equipo de ninjas Uchiha de élite para que se encarguen de la seguridad y la movilidad del perímetro exterior. Sui FNG se arrodilló de inmediato, con voz fría y firme. No se preocupen, señor Hiroki y señora Yoruichi. Sui FNG protegerá la seguridad de señora Yoruichi incluso a costa de su vida. Miró el abdomen abultado de Yoruichi con una solemnidad sin precedentes en sus ojos. Proteger a Yoruichi ya era su convicción de toda la vida, y ahora estaba unida a la misión sagrada de proteger el futuro del clan Shimin. Uchiha Izumi también hizo una reverencia, con un aire amable pero competente. Izumi hará todo lo posible para garantizar la seguridad de la señora. Conocía la importancia de esta misión y no se atrevía a ser negligente en lo más mínimo. Hiroki asintió.
En su opinión, esta alineación era suficiente para desviar la atención del Seireite y a menos que alguien del nivel del capitán comandante Yamamoto o Aizen interviniera personalmente. Además, la fuerza de Yoruichi no había disminuido significativamente por su embarazo. Ella era más que capaz de protegerse a sí misma. Sin embargo, cuando los arreglos de escolta simplificados de Hiroki llegaron a oídos de los ancianos del clan, todos se quedaron sin aliento. ¿Qué? Solo el capitán Sui FNG, Uchiha Izumi, el vicegran maestro Fugaku y un equipo de guardias Uchiha. La voz de un anciano del clan se volvió estridente. No. Para nada. El señor Hiroki se está confiando demasiado. El clan Kuchiki es una guarida de dragones ahora mismo. Sí. ¿Y si alguien aprovecha el caos para disparar una flecha fría? ¿Y si alguien de Hueco Mundo o alguna otra fuerza se cuela? ¿Y si los miembros de la tribu Kuchiki que se oponen a Byakuya se desesperan? El gran anciano tomó una decisión rápida. El señor Hiroki tiene sus consideraciones, pero nosotros, el clan Shimin, debemos ofrecer un plan infalible. Reunir todas las fuerzas que tenemos preparadas. El escuadrón de soldados de la muerte, el equipo de escolta familiar y la guardia ceremonial. No puede faltar ni uno solo. Diles a todos que esta misión de escolta es la máxima prioridad de la familia. Solo se permite el éxito, no el fracaso. Por Lady Yoruichi y por el futuro pequeño amo, nunca se es demasiado precavido. Así, el día antes de la partida de Yoruichi, a Hiroki y a Yoruichi se les presentó respetuosamente una lujosa lista de acompañantes que superó con creces las expectativas de Hiroki. Al ver la densa lista de nombres y fuerzas afiliadas, incluso Hiroki, que estaba acostumbrado a grandes escenas, no pudo evitar que se le crispara la comisura de la boca. Yoruichi simplemente puso los ojos en blanco. El día de la salida, a primera hora de la mañana. Las magníficas puertas vermellón de la residencia principal de Shimin se abrieron lentamente. Sin embargo, la escena fuera de la puerta hizo que Yoruichi, que estaba a punto de salir, se detuviera abruptamente, sus ojos dorados se abrieron instantáneamente. En la gran plaza frente a la residencia principal, se había reunido una densa y negra masa de gente. En la primera fila estaban exactamente 100 miembros de la guardia del clan Shimin, vestidos con atuendos marciales de color morado oscuro a juego, con zanpakuto en sus cinturas y expresiones solemnes. Aunque su fuerza individual no era la mejor en comparación con el resto de la procesión, la vista de 100 hombres perfectamente alineados con su presión espiritual convergiendo creó un aura formidable que no podía subestimarse. Sostenían altos estandartes gigantes bordados con el escudo del clan Shimin, un patrón de fénix, que ondeaban ruidosamente con el viento. Justo al lado del guardia había otro grupo con un temperamento completamente diferente. También eran 100, pero su vestimenta variaba. Algunos parecían sirvientes comunes y corrientes, mientras que otros parecían samuráis indigentes. Sin embargo, sus miradas eran excepcionalmente uniformes. Frías e indiferentes, como máquinas sin emociones. Ondas débiles o agudas de presión espiritual irradiaban de ellos. Los más débiles entre ellos eran oficiales de asiento, mientras que varias auras incluso alcanzaron una intensidad de nivel teniente. Estos eran los soldados de la muerte de élite aportados por los diversos ancianos de la rama. Permanecían allí en silencio, como una sombra a punto de devorar a alguien. Además de estas dos unidades variopinto había dos unidades normales con estilos distintos y un equipamiento excelente. A la izquierda, 50 élites de Lonmitsukidm, ataviados con trajes de combate negros ajustados y máscaras inquietantes que les cubrían el rostro, permanecían inmóviles como fantasmas, su presencia completamente oculta, pero desprendían una sensación peligrosa, como una víbora acechante. Al frente estaba el teniente de la segunda división, Marechiyol Maeda. Este corpulento teniente parecía increíblemente serio en ese momento e hizo una profunda reverencia a Yoruichi. La fuerza que había movilizado era la fuerza central utilizada solo cuando la segunda división ejecutaba las misiones de más alto nivel. A la derecha había 50 ninjas vestidos con el escudo del clan Uchiha. La mayoría tenía su Sharingan de 3 tomos carmesí activo y la mirada penetrante. Llevaban kunais y espadas cortas en la cintura, y algunos incluso llevaban pergaminos en la espalda. Un aire gélido de matanza inundó la zona. Uchiha Fugaku se encontraba al frente del grupo, vestido con su túnica de vicegran maestro de Kidm. Con expresión firme, saludó levemente a Hiroki y Yoruichi.
En la parte trasera de la procesión, también había una guardia ceremonial de varias docenas de personas, sosteniendo instrumentos rituales y dóseles, preparados para crear la noble exhibición propia del clan Shimin. Una procesión de cientos de personas. Su presión espiritual se entrelazó, formando un campo enorme y opresivo que hacía que el aire circundante pareciera estancado. Ustedes, Yoruichi señaló la formación que parecía un ejército ante ella, momentáneamente sin palabras y tan furiosa que le temblaban los dedos. ¿Qué hacen con semejante espectáculo? Voy a un banquete. No a atacar al Seireitei. Su plan original era simplemente llevar a su IFNG a Izuna, además de algunos guardias para hacer recados, e ir allí con una escolta ligera. Si Hiroki no le hubiera ordenado estrictamente que tomara ese lento carruaje, ella habría preferido simplemente usar Jumpo para trasladarse y ahorrarse el problema. Pero ahora, mirando a este grupo que era suficiente para luchar una guerra a pequeña escala, Yoruichi sintió que venía un enorme dolor de cabeza. El primer anciano se acercó tembloroso, con el rostro cubierto de una sonrisa sincera, e incluso finas gotas de sudor le asomaban por la frente. Señora Yoruichi, por favor, cálmese. Cálmese. Su seguridad es ahora la máxima prioridad del clan Shimin, lo más importante. Es más grande que el cielo. Tu estatus ahora es noble, y llevas la sangre de nuestro clan Shimin, la situación en el clan Kuchiki es compleja, así que, debemos ser extremadamente cautelosos. Nunca se es demasiado cauteloso. El segundo anciano también intervino desde un lado, con un tono casi suplicante. En efecto, señora Yoruichi. Este anciano desearía poder servir personalmente como vanguardia para despejar el camino y protegerla. Es solo que estos viejos huesos son realmente inútiles y temo que solo me convierta en una carga, por favor, comprenda nuestro sincero corazón para proteger a nuestro amo. Los demás ancianos también se reunieron, charlando animadamente para expresar sus preocupaciones y consejos. Su mensaje principal era simple. Eres valioso, así que debes ser protegido así. Yoruichi miró a este grupo de ancianos de cabello blanco que usualmente eran tan arrogantes, ahora actuaban como gallinas madres nerviosas y molestas protegiendo a un polluelo. Su ira era como un globo pinchado, casi desinflado en un instante, dejando solo una profunda impotencia y griega. Una sensación de absurdo. Ella sabía que esos viejos finalmente habían resuelto sus conflictos internos, y ahora valoraban al niño en su vientre más que a nada. Esta sobreprotección, aunque ridículamente exagerada, tenía su raíz en algo que le hacía imposible encontrar verdaderamente el corazón para regañarlos. Se masajeó la frente y agitó la mano con irritación. Ay, bien, como quieras. Sígueme si quieres. La niebla de la mañana aún no se había disipado por completo de las afueras del Seireitei, frente a la antigua y majestuosa residencia Shimin. Shimin Yoruichi, el dios del destello, famoso en toda la sociedad de almas por su naturaleza audaz y desenfrenada, extendió su mano larga y poderosa como si estuviera recogiendo a un gatito desobediente. Ella fácilmente, e incluso un poco bruscamente, levantó al actual jefe del clan Shioin, su hermano menor, Shimin Yushiro, al lujoso carruaje que había estado esperando durante mucho tiempo. Sí, hermana. La exclamación de Yushiro fue reprimida por su garganta, y todo su ser aún estaba en un estado de extrema confusión. Había estado estudiando asuntos familiares la noche anterior, y esta mañana, justo cuando tomó su taza de té, su hermana irrumpió y interrumpió todo su ritmo. Ni siquiera había tenido tiempo de cambiarse a una vestimenta más formal. Todavía vestía ropa de casa relativamente informal. En ese momento, estaba desplomado sobre los lujosos cojines de terciopelo del asiento del carruaje, sus ojos violetas estaban llenos de confusión, agravio y un dejo de indignación impotente que no se atrevía a expresar. Intentó sentarse derecho y enderezar su cuello donde su hermana lo había arrugado, murmurando. Soy el jefe del clan después de todo, hermana, esto es demasiado grosero. Yoruichi subió al carruaje con agilidad, con movimientos fluidos como los de un leopardo. Ocupó el asiento principal sin contemplaciones y tomó con indiferencia el té preparado en la mesita del interior del carruaje para servirse una taza. ¿Eh? Echó la cabeza hacia atrás para vaciar la copa, dejando escapar un suspiro de satisfacción antes de mirar de reojo a su hermano. Sí, mi querido señor jefe de clan. Dejó la taza de té y se inclinó ligeramente hacia adelante con tono decidido. Hoy debemos demostrar suficiente peso para apoyar a Byakuya. Hazle saber que no se enfrenta solo a esas tormentas.
Tú, como actual jefe del clan, tu presencia personal es el refuerzo más poderoso. Al ver el rostro aún algo aturdido e inquieto de su hermano, Yoruichi suavizó un poco el tono, pero se mantuvo firme. No te preocupes, solo sigue a tu hermana. Yo me encargaré de las formalidades. Solo tienes que mostrar la presencia que debe tener un jefe del clan Shimin y sentarte. Es suficiente. Yushiro observó la familiar luz de determinación y protección en los ojos de su hermana. Desde niño, había crecido bajo el amparo y la opresión de esa luz. Ante las exigencias de su hermana, especialmente cuando ella había decidido que algo era correcto, la mezcla de dependencia y asombro en lo profundo de su corazón le hacía imposible albergar realmente cualquier pensamiento de resistencia. Todas las excusas y vacilaciones finalmente se convirtieron en un suspiro de resignación. Enderezó la espalda, intentando parecer más solemne, aunque en su interior se lamentaba por esta repentina gran responsabilidad y la posible vergüenza. Sí, hermana, respondió en voz baja. La expresión aturdida de su rostro no se había desvanecido del todo, reemplazada solo por un atisbo de compostura forzada y rígida. Ese es mi querido jefe del clan Shimin. Yoruichi palmeó el hombro de su hermano con satisfacción, y su fuerza hizo que Yushiro se tambaleara. Descorrió la cortina del carruaje y se dirigió a los ancianos del clan y a la élite de los Mitsukid que llevaban mucho tiempo esperando afuera. Su voz clara resonó por todo el recinto. Salgan. A la orden de Yoruichi, la multitudinaria procesión, que había estado lista y esperando, se despertó como una bestia dormida. Las pesadas ruedas del carruaje aplastaron el camino pavimentado de piedra azul, produciendo un sordo estruendo que pareció conmover a todos los presentes. La magnitud de esta procesión excedía con creces la típica salida de un noble. Más que una guardia ceremonial, parecía más bien un ejército en marcha, con cientos de personas uniformadas portando el escudo del clan Shimin. Marcharon al unísono, con la mirada aguda y exudando un aura asesina de soldados endurecidos por la batalla y bien entrenados. La Zanpakuh idéntica en sus cinturas brillaba con una luz fría bajo el sol naciente. Su invisible presión espiritual colectiva se fusionó, creando una sensación de opresión que palpitaba en el corazón. Tras las unidades de élite se encontraba la guardia familiar del clan Shimin. Vestían túnicas formales más ornamentadas, símbolo de su antiguo estatus noble, con intrincados escudos de clan grabados en sus armaduras. Cada uno de ellos poseía un temperamento firme y una profunda presión espiritual, siendo claramente miembros de alto rango y formidables del clan. Por último, estaba el contingente de sirvientes responsables de la logística y la ceremonia, que transportaba diversas cajas de regalo y artículos ceremoniales en un gran flujo interminable. La mansión del clan Shimin estaba ubicada en la zona más exterior del Seireitei. Esta ubicación no fue un accidente, sino una necesidad surgida de su deber especial de supervisar el Onmitsukism. La sede de Onmitsukism, un edificio con un estilo frío y duro y una fuerte seguridad, se encontraba justo al lado de la residencia del clan Shimin, los dos casi fusionándose en uno. Esta proximidad geográfica facilitó enormemente el control directo y eficiente de Yoruichi y los sucesivos jefes del clan sobre esta unidad, que llevaba a cabo misiones encubiertas como asesinato, vigilancia y espionaje. Comenzando desde las afueras y viajando hasta la mansión del clan Kuchiki en Noble Street, el área central en el centro del Seireitei donde se congregaban los nobles, era necesario cruzar casi la mitad del Seireitei. La procesión partió como un torrente morado intenso, inundando las calles entrecruzadas del Seireitei. El silencio matutino se rompió al instante. Al principio, solo unos pocos madrugadores y shinigamis de bajo rango que se preparaban para abrir tiendas o ir a trabajar notaron esta inusual procesión. Oye, mira allá. ¿Qué pasa? Un tendero de almas que vendía desayunos casi dejó caer su vapor, mirando atónito la interminable marea púrpura. Dios mío, tanta gente. ¿Y todos portan espadas? ¿Va a haber una guerra? Un joven Shinigami con uniforme de Shinigami palideció, agarrando instintivamente su Zanpakuh. Ese escudo es Shimin. Es el clan Shimin. Un comerciante con cierta experiencia reconoció el emblema en las banderas y la ropa con voz temblorosa. ¿Los soldados rasos del clan Shimin? ¡Qué conmoción! ¿Será que alguien se ha rebelado? El objetivo son, las 46 cámaras centrales o los 13 escuadrones de la Guardia de la Corte. El pánico se extendió rápidamente como tinta derramada en el agua.
A ambos lados de la calle, las ventanas se abrieron una a una, revelando innumerables rostros llenos de sospecha, miedo o pura curiosidad. La multitud aumentó y el bullicio de las discusiones se transformó en una ola de inquietud. Las especulaciones sobre una posible rebelión se extendieron rápidamente entre susurros. Todos contemplaban con desconcierto esta silenciosa y poderosa procesión. La atmósfera era tan tensa como la cuerda de un arco. Los niños, acorralados por sus padres, se escondían tras las puertas de las tiendas o en lo profundo de los callejones. Naturalmente, un despliegue anormal de tan gran escala no podía escapar a los ojos de los 13 escuadrones de guardias de la corte. Los primeros en ser alertados fueron los de la 10ª división, responsables de las patrullas diarias y la seguridad del Seireitei. El capitán Shibai-Sin, un hombre bullicioso de barba poblada, se despertaba sobresaltado por un informe urgente del teniente Matsumoto Ranjiku. Capitán Isin. Emergencia. Matsumoto Ranjiku irrumpió por la puerta de la oficina del capitán, con su larga cabellera rupia ligeramente despeinada y su amplio pecho agitado por la carrera. Su rostro radiante reflejaba una extraña gravedad. En las calles del tercer distrito oeste del Seireitei, un grupo numeroso no identificado se ha reunido y está en movimiento. Cantidad estimada, más de 300. Todos están armados, parecen formar una formación de combate. Shibai-Sin dormitaba apoyado en el respaldo de su silla, con un cigarrillo apagado colgando de la boca. Al oír esto, se incorporó de golpe, y su sueño desapareció al instante cuando el cigarrillo cayó sobre el escritorio. ¿Qué? ¿300 personas? ¿Reunidas y en movimiento? ¿Dentro del Seireitei? ¿Seguro que no viste mal? Frunció el ceño. Su primera reacción fue que algo grave había sucedido. ¿Qué escuadrón está realizando un simulacro sin informar? ¿O se han infiltrado problemas del Rukongai? Capitán, ¿qué tonterías dice? Ranjiku puso los ojos en blanco, molesta, y se dirigió rápidamente a la ventana, señalando el polvo que se alzaba a lo lejos. ¿Cuándo se han equivocado mis ojos, los de Matsumoto Ranjiku? Además, las banderas que llevan el escudo del clan Shimin. Lo vi claramente. El escudo de Shimin. Shibai-Sin se acarició la barbilla y se acercó a la ventana, entrecerrando los ojos para mirar a lo lejos. La silueta de la multitudinaria procesión se fue distinguiendo gradualmente a la luz de la mañana. El torrente de color púrpura intenso se destacaba excepcionalmente. Reflexionó, como si estuviera pensando en algo, pero luego miró a Ranjiku medio en broma. Ranjiku, no dudo de ti, pero, ¿no estabas bebiendo hasta tarde en el izakaya anoche? Me temo que la resaca no se te ha pasado del todo, y ves sombras como personas. Intentó aliviar la repentina tensión con una broma. G. Ranjiku se puso las manos en las caderas e hinchó el pecho, mostrando un atisbo de insatisfacción por el interrogatorio y una confianza absoluta. Capitán, me subestima. Una procesión de cientos de shinigamis de élite del clan Shimin, imponentes y con armaduras brillantes, y una presión espiritual tan densa que es casi tangible. Si pudiera equivocarme, mejor dejaría de ser la teniente de la 10ª división y me iría a vender vino al Rukongai. Compruébelo usted mismo. La expresión de Shibai-Sin se volvió completamente seria e inmediatamente se dirigió a la escena con Ranjiku. Al ver el impulso y la disciplina de la procesión, así como el familiar escudo del clan Shimin, estaba claro que la información de Ranjiku era precisa. Ay, dejó escapar un largo suspiro, con la palabra problema escrita por toda la cara y la barba un poco más angustiada. ¿De verdad es el clan Shimin, con tanta fanfarria y toda su élite desplegada, qué pretenden? ¿Un desfile armado del clan? ¿O pretenden purgar la corte? Shibai-Sin se frotó la frente, sintiendo un creciente dolor de cabeza. Como uno de los 4 grandes clanes nobles, el clan Shimin poseía una fuerza insondable. La fuerza de Suon Mitsukidn, en particular, era algo que incluso los 13 escuadrones de la Guardia de la Corte debían respetar. Una operación de esta magnitud con intenciones poco claras era verdaderamente inquietante. No tengo ni idea, Ranjiku también había ocultado su actitud juguetona, con sus ojos dorados fijos en la procesión que marchaba a lo lejos. Capitán, ¿qué tal si va y pregunta personalmente? ¿Los tantea? Al fin y al cabo, somos responsables de la seguridad pública. Una fuerza tan grande moviéndose por las calles sin duda causará pánico. Shibai-Sin observó la procesión. Aunque su aura era imponente, su recorrido era ordenado, sin mostrar señales de agresión ni intención de atacar. Cayó en un breve momento de contemplación. Sopesó los pros y los contras.
Interceptarlos o interrogarlos por la fuerza probablemente desencadenaría un conflicto innecesario, sobre todo porque se trataba del clan Shimin, liderado por esa mujer, Yoruichi, que no temía a nada ni al cielo ni a la tierra. Sin embargo, si lo ignoraba por completo, el pánico se extendería por todo el Seireitei, y como capitán responsable de la seguridad, tendría que rendir cuentas. Olvídalo, decidió finalmente, con un tono de impotencia y cautela. Actualmente marchan con normalidad por las calles, sin comportamiento agresivo ni ataques a sectores vitales. Por ahora, evitemos una confrontación directa. La clave está en vigilar de cerca para averiguar su destino. Avisen a todos los escuadrones de patrulla para que evacúen a la multitud en la ruta y mantengan el orden. No se acerquen ni obstruyan su camino, pero manténganse en alerta máxima. Además, envíen a alguien de inmediato para informar de esto al capitán comandante y a la central 46. Tomó su aori de la mesa y se lo puso. Vamos, Ramjiku. Los escoltaremos personalmente un rato y veremos a dónde se dirigen. Sí, capitán. Respondió inmediatamente Matsumoto Ramjiku. Los dos partieron rápidamente, usando Shunpo para saltar a los tejados más altos del Seireitei, siguiendo la enorme procesión del clan Shimin desde la distancia. Desde un punto estratégico elevado, el impacto de la procesión era aún más palpable. Una falange compuesta por cientos de shinigamis de élite se movía silenciosa y metódicamente. Sus pasos eran firmes, su presión espiritual contenida pero interconectada, formando un campo invisible de intimidación. Sus uniformes morado oscuro eran como metal fluido, reflejando la fría luz del sol matutino. La expresión de Shiba Isin era grave mientras evaluaba en privado la fuerza de esta fuerza. Casi todos están en el nivel de oficiales de asiento o superior, el poder del clan Shimin es verdaderamente aterrador. No pudo evitar pensar en su propio clan Shiba, una vez uno de los 5 grandes clanes nobles, ahora caído y fragmentado. Al contemplar la imponente exhibición de poder del clan Shimin y luego considerar el estado actual de su propia familia, una indescriptible complejidad de emociones se apoderó de su corazón. El hombre bullicioso suspiró en silencio. Sus ojos revelaban una profunda soledad y un rastro de nostalgia por la gloria pasada de su clan. La procesión del clan Shimin avanzaba por las intrincadas calles y callejones del Seireitei, como una piedra gigante arrojada a un lago en calma. Las ondas se extendieron rápidamente a toda la nobleza. A lo largo del camino, cada vez más nobles bien informados recibían informes. Algunos se asomaban a los balcones de sus propiedades para observar desde lejos, mientras que otros obtenían información más detallada a través de canales especiales. ¿Destino? Viendo hacia dónde se dirigen, parece que se dirigen al distrito noble en la zona central, comentó un noble, acariciándose la barba mientras analizaba la situación con su sirviente. ¿El distrito noble, hay algún evento importante por allí hoy? Preguntó el sirviente confundido. Idiota. Hoy es el día en que el clan Kuchiki celebra la ceremonia de sucesión de Lady Rukia. El noble se dio cuenta de repente, frunciendo el ceño al instante. Shimin Yoruichi y el actual líder Yushiro están liderando el camino personalmente. ¿Llevar a cientos de élites a una ceremonia de sucesión? Esta especulación se confirmó rápidamente y circuló ampliamente entre otros nobles. ¿Qué? ¿El destino es el clan Kuchiki? ¿Asistir a una ceremonia de sucesión requiere tanta gente? Esta formación es más grande que una expedición para subyugar a los huecos en Hueco Mundo. Esto no es una ceremonia. Esto es claramente, una demostración de fuerza. Exactamente. Shimin Yoruichi está usando la forma más directa y extravagante para demostrarle a todos los nobles del Seireitei, especialmente a aquellos que se oponen a que Kuchiki Byakuya adopte a alguien del Rukongai como Rukia, que el clan Shimin le brinda a Byakuya su apoyo incondicional. Esta es una clara declaración de fuerza. Esto probablemente sea una advertencia para aquellos nobles que aún están indecisos o incluso se oponen en secreto, ¿verdad? Los círculos nobles se indignaron al instante. Proliferaron las especulaciones e interpretaciones. Algunos creían que el clan Shimin estaba aprovechando la oportunidad para mostrar su insondable poderío militar y herencia para disuadir a los pequeños alborotadores. Otros pensaban que Yoruichi estaba haciendo una declaración firme en nombre del clan Shimin a ciertas facciones dentro del clan Kuchiki. Otros conspirativamente supusieron que esto podría anunciar una alianza más estrecha entre las familias Shimin y Kuchiki, tal vez incluso remodelando el noble paisaje de Seireitei.
Todo tipo de análisis y significados más profundos volaron rápidamente a través de las comunicaciones secretas de Kido y los susurros entre los nobles. Sin embargo, todos los miembros de alto rango del clan Shimin en el centro del vórtice, incluido Yushiro, que estaba tratando de alisarse la ropa dentro del carruaje, y los guardias de rostro frío y concentrados afuera, sabían perfectamente que la situación no era tan compleja o profunda como los forasteros imaginaban. La raíz de esta exhibición exagerada fue simplemente porque varios ancianos mayores del clan Shimin, al enterarse de que Yoruichi iba a respaldar a Byakuya, estaban demasiado preocupados por la seguridad del jefe del clan Yushiro, quien estaba siendo obligado a irse, y Yoruichi. Estos ancianos, que habían vivido muchos años y presenciado muchas tormentas, comprendían a la perfección la delicada situación que Byakuya afrontaba. Al mismo tiempo, se sentían profundamente incómodos por la perspectiva de que su poco fiable ex jefe Yoruichi y su amable actual jefe Yushiro se adentraran solos en las potencialmente traicioneras corrientes subterráneas del clan Kuchiki. Un anciano expresó sus preocupaciones en una reunión del clan. Esos viejos del clan Kuchiki, y si usan palabras insultantes o incluso, tienden trampas en las sombras. La dama Yoruichi tiene un temperamento tan fuerte, y el señor Yushiro es, ay. Debemos garantizar la seguridad absoluta de ambos señores. Esto finalmente dio lugar al nacimiento de esta guardia de honor que conmocionó a todo el Seireitei. No tenían intención de demostrar fuerza. Fue puramente una preparación excesiva por si acaso. Esta enorme discrepancia constituyó el núcleo del humor negro del evento. Otras divisiones de los 13 escuadrones de la Guardia de la Corte a lo largo de la ruta también fueron alertadas una tras otra. Patrulleros de varias divisiones transmitieron información. En el cuartel de la tercera división, un miembro del escuadrón corrió a la oficina del capitán Ichimaru Ine inmediatamente después de recibir el informe, con el rostro pálido. Capitán Ichimaru. Noticias de la 10ª división, el clan Shimin. Sus palabras fueron interrumpidas por Ichimaru Ine levantando una mano. El capitán de cabello plateado y ojos de zorro aún conservaba su eterna e inescrutable sonrisa. Se quedó de pie junto a la ventana, como si hubiera estado observando durante un rato. Vaya, vaya, ya lo veo, ya lo veo. ¡Qué gran despliegue! No hay necesidad de estar nervioso. El clan Shimin, probablemente solo va a mostrar su apoyo al capitán Kuchiki, ¿verdad? Su tono era etéreo, pero un destello penetrante brilló en sus ojos entrecerrados. El capitán de la 5 División, Aizen Smusuke, se encontraba procesando documentos. Cuando un miembro del escuadrón le informó la noticia, levantó la vista y se ajustó las gafas. Su rostro mostraba una sonrisa amable, perfectamente sincronizada, con un toque de confusión y sorpresa. ¿Ah, sí? ¿De verdad ocurrió algo así? Que el clan Shimin haya movilizado una fuerza tan grande, parece que la ceremonia de sucesión del capitán Kuchiki ha conmovido a muchos. Transmitan la orden. La 5ª división debe reforzar la seguridad en esta zona, pero no interfieran con la procesión del clan Shimin. Observemos cómo se desarrollan las cosas. Sus palabras eran tranquilas, pero un atisbo de cálculo se asomó en el fondo de sus ojos profundos. En la 11ª división, Zaraki Kenpachi estaba aburrido cortando piedras en el patio. El teniente Kusagi Shiyachi, montado en su cuello, señalaba con entusiasmo las poderosas fluctuaciones de la presión espiritual que provenían de la distancia. Shinken, Shinken. Algo divertido está sucediendo. Hay tanta gente allí. La presión espiritual es tan intensa. Zaraki Kenpachi detuvo sus movimientos, su único ojo mirando en esa dirección mientras su boca se abría en una sonrisa feroz y ávida de batalla. ¿Ah, sí? ¿El clan Shimin? Interesante, trayendo a tantos peces gordos, ¿encontraron a un oponente que valiera la pena eliminar? Oigan, Madarame, Ayasegawa. Dejen de holgazanear y vengan a ver la diversión conmigo. Los rumores se propagaron tan rápidamente como la propia procesión. A ambos lados de la calle, algunos shinigamis o almas con un poco de perspicacia comenzaron a evaluar más específicamente la fuerza de esta fuerza. Silbido. Este clan Shimin es realmente poderoso. Inténtalo. Casi todos en este grupo son shinigamis con presión espiritual de oficial de asiento. Hay al menos varios cientos de ellos. Exactamente. Esta presión espiritual acumulada, es asombrosa. Se siente mucho más fuerte que todos los oficiales de asiento de nuestra división juntos.
De hecho, incluso si contaras a todos los oficiales de asiento en todo el GOTE y 13, es difícil decir si hay tantos combatientes de nivel oficial de asiento. Después de todo, muchas divisiones aún tienen vacantes en sus puestos de oficial de asiento. El clan Shimin sin duda merece su estatus como líder de los 4 grandes clanes nobles que se han transmitido de generación en generación durante 1000 años. Sus cimientos son terriblemente profundos. Suelen mantener un perfil bajo, pero cuando actúan, son como un rayo. Sí, sí. Parece que nuestra comprensión previa de los 4 grandes clanes nobles era demasiado superficial. Esta es la verdadera atmósfera de una familia noble de primer nivel. Realmente se me abrieron los ojos hoy. Estas discusiones estuvieron llenas de asombro y conmoción, lo que consolidó aún más la especulación de que el clan Shimin estaba mostrando sus músculos. A medida que el destino, la casa Kuchiki, se acercaba y la intención del clan Shimin de apoyar a Kuchiki Byakuya era ampliamente confirmada, los vientos en los círculos nobles del Seireitei comenzaron a dar un giro de 180 grados. Algunos nobles pequeños y medianos que originalmente habían adoptado una actitud de esperar y ver, o incluso criticaron en privado los antecedentes de Rukia, ahora comenzaron a tener pensamientos activos. En un pequeño círculo noble, alguien habló con timidez. El clan Shimin apoya con tanta fuerza a la capitana Kuchiki, la señal es innegable. Parece que el estatus de Kuchiki Rukia como hermana adoptiva es inamovible y nadie puede cambiarlo. ¿Qué tal si también asistimos a la ceremonia de sucesión? Si vamos ahora, aún deberíamos poder asistir. En cuanto terminó de hablar, un noble anticuado que se encontraba cerca, que se enorgullecía de su altivez y desdeñaba considerablemente que Kuchiki Byakuya adoptara a alguien del Rukongai, soltó un resoplido frío, con el rostro lleno de desprecio. HMPH. Girando con el viento. Menuda vergüenza para la nobleza. El clan Kuchiki rebaja su estatus de esta manera, y el clan Shimin incluso los ayuda en sus fechorías. Simplemente profana la gloria de la nobleza. Quienes tienen caminos diferentes no pueden hacer planes juntos. Si quieres ganarte el favor, vete. Este anciano se va a casa primero, adiós. Tras decir esto, se sacudió la manga y se fue, dejando atrás una espalda enojada y solitaria. Sin embargo, quienes, como él, insistían en tener un carácter noble, eran, después de todo, una pequeña minoría entre la nobleza del Seireitei. La gran mayoría de los nobles que recibieron la noticia confirmada, esos viejos zorros que conocían bien el camino de la supervivencia, actuaron con excepcional rapidez y unidad. Casi en el instante en que se confirmó la noticia de que el clan Shimin había salido con toda su fuerza para apoyar a Byakuya, las puertas de varias mansiones nobles se abrieron una tras otra. Los regalos de felicitación que ya habían sido preparados, pero que tal vez se habían dejado de lado porque la dirección del viento no estaba clara, fueron sacados rápidamente. Magníficos carruajes fueron enganchados a las monturas más majestuosas y los escudos familiares fueron pulidos hasta que brillaron. Los mayordomos o familiares importantes encargados de entregar los regalos acudieron de inmediato con sonrisas apropiadas y mensajes de felicitación cuidadosamente preparados, siendo su objetivo la residencia del clan Kuchiki. Las expresiones de grata sorpresa y sinceras felicitaciones en sus rostros eran como si hubieran estado esperando ansiosamente esta ceremonia desde el principio y por casualidad hubieran llegado en el mejor momento posible. Todos estos nobles, sin excepción, eran calculadores y civilizados. Es posible que ya tuvieran preparados regalos costosos en casa, pero si enviarlos, cuándo enviarlos y con qué actitud de enviarlos dependía de su juicio sobre la situación. La controversia generada por la adopción de Rukia por parte de Kuchiki Byakuya los había llevado a esperar. Querían observar la actitud de los 46 centrales, la reacción de otros grandes nobles y, especialmente, la postura del clan Shimin. Ahora, Shimin Yoruichi había expresado su postura de la manera más contundente y extravagante posible, lo que era más persuasivo que cualquier palabra. La veleta apuntaba inequívocamente hacia Kuchiki Byakuya. Al ver que el clan Shimin apoyaba a Kuchiki Byakuya con tanta fuerza y sin importar el costo, estos nobles inmediatamente cambiaron su actitud de esperar y ver y sus dudas anteriores. Girar en cuanto cambia el viento era una regla de supervivencia grabada en sus huesos. Se dieron cuenta profundamente de que si no mostraban su postura ahora, no solo perderían la oportunidad de congraciarse con los clanes Kuchiki y Shimin, sino que también podrían ser etiquetados como ignorantes de los tiempos o incluso opositores a Kuchiki y Shimin en el futuro.
Así, se apresuraron a la residencia del clan Kuchiki con lujosos regalos cuidadosamente preparados, sus rostros llenos de sonrisas sinceras, listos para felicitar de corazón a la señorita Rukia por la alegría de su sucesión. Una ceremonia que podría haber sido algo solitaria y llena de ruidos, de repente se convirtió en un lugar candente y lleno de invitados debido a esta inesperadamente numerosa guardia de honor. Y el torrente de color púrpura oscuro en el corazón de toda esta tormenta mantuvo su ritmo silencioso y constante, avanzando hacia la residencia del clan Kuchiki en el centro del distrito noble bajo la mirada de innumerables ojos sospechosos, conmocionados, asombrados y calculadores. El sonido retumbante de las ruedas rodando sobre el camino de piedra era como tambores de guerra, rompiendo el silencio matutino del Seireite y golpeando los corazones de todos los que observaban este asunto, ya sea abiertamente o en secreto. Sentada en el carruaje, Yoruichi tenía una sonrisa ligeramente astuta y satisfecha en sus labios. Aunque el proceso fue un poco exagerado, este efecto pareció incluso mejor de lo esperado. Miró a su hermano Yushiro a su lado, quien seguía algo inquieto y se esforzaba por mantener la compostura como cabeza de familia, y pensó: Byakuya, hijo, le debes un gran favor a esta hermana mayor. Y en ese momento, las puertas solemnes de la casa Kuchiki ya eran visibles a lo lejos, a la luz de la mañana. La procesión del clan Shimin fue más grandiosa e imponente que cualquier salida noble que se recuerde. Ni siquiera el redespliegue de una división podría rivalizar con la escala del desfile del clan Shimin. A poca distancia del recorrido de aquella inmensa columna, a la sombra de una tranquila calle lateral, el aire se ondulaba como el agua. Una figura apareció sin previo aviso. Llevaba el ori de capitán de la quinta división, su cabello castaño bien peinado y unas gafas de montura negra, características de la marca, que le caían sobre la nariz. Tras las lentes, su mirada era profunda y serena, con las comisuras de los labios curvadas en una leve sonrisa cómplice. Era el capitán de la quinta división, Aizen Smusuke. Según todos, incluidos los oficiales de su propia división, el capitán Aizen estaba en ese mismo momento sentado detrás del amplio escritorio de la oficina de la quinta división, enterrado bajo montañas de papeleo. Revisaba diligentemente cada hoja. El rasgueo de su pluma era el único sonido. De vez en cuando levantaba su taza de té para tomar un sorbo, irradiando un aire de diligencia gentil y confiable. Nadie sospecharía que el capitán Aizen que trabajaba en la oficina fuera algo fuera de lo común. Sin embargo, el verdadero Aizen había utilizado la hipnosis perfecta de su Zanpakuun Kinka Suigetsu para crear una ilusión de sí mismo todavía en el cuartel, mientras su verdadera forma llegaba silenciosamente al corazón de la conmoción. Apoyado contra la fría pared de piedra, parecía perfectamente relajado, como si simplemente estuviera disfrutando de un gran desfile. Detrás de las lentes, sus ojos se movían como instrumentos de precisión, escaneando tranquilamente la procesión de Shimin. Los shinigamis de élite que ostentan el escudo de Shimin, cada paso, cada mirada y el refinamiento de su presión espiritual, se incorporaron a sus cálculos. Observó especialmente varias figuras cuya presencia era inusualmente discreta, vestidas no con uniformes estándar de shinigami sino con un atuendo de combate oscuro marcado por un distintivo escudo de abanico. El ninja del clan Uchiha. Para la ceremonia de sucesión de una hija adoptiva, todo un espectáculo, Capitán Hiroki, no, Gran Maestro Kido, reflexionó Aizen, mientras su sonrisa se profundizaba, transmitiendo diversión, valoración y gravedad al mismo tiempo. ¿Acaso la anormal manifestación del clan Shimin significaba que habían presentido algo? ¿O fue simplemente una reacción exagerada ante la conmoción que la transgresión de Kuchiki Byakuya había desatado entre los nobles? Mientras los pensamientos de Aizen giraban como engranajes precisos, analizando las posibles implicaciones del movimiento Shimin y midiendo cómo el poder de esta fuerza, mucho más allá de las tropas privadas nobles normales, podría afectar al Seireitei. Una sensación, débil como la lengua de una serpiente, le rozó fríamente la nuca. La sonrisa en el rostro de Aizen se congeló. No desapareció, sino que se hundió más profundamente, como un estanque oscuro. Su mirada suave se volvió aguda y atravesó los lentes para fijarse, silenciosa y exacta, en las sombras de la azotea de una tienda de 3 pisos al otro lado de la calle. Esta presencia y... Sus pupilas se contrajeron. Bueno, impresionante. En la densa sombra cortada por antiguos aleros, donde apenas llegaba la luz del sol, una figura parecía fusionarse con la oscuridad misma.
Vestía el mismo atuendo oscuro de combate que el otro Uchiha, pero su porte era más tranquilo, antiguo como una roca. Lo más sorprendente eran sus ojos. ¿Qué ojos eran? Carmesí como la sangre fresca, frío como el hielo primigenio. Dentro de ese escarlata profundo no se encontraban los tomoe habituales, sino un patrón complejo y misterioso que hablaba de un poder indescriptible. Tres tomoe negros orbitando un vacío central, unidos entre sí formando un molinete que giraba lentamente con un ritmo estremecedor. Mangekyō Sharingan. El Dunjutsu supremo de los Uchiha, que se dice que perfora la ilusión, controla las mentes e incluso tuerce la realidad. El hombre era Uchiha Itachi. Siguiendo el arreglo de Fugaku, Itachi abandonó la escolta abierta de la fuerza principal y eligió acechar en las sombras más profundas. Hiroki puede ser despreocupado, creyendo que nadie se atrevería a provocarlo, pero el Uchiha, templado por el duro mundo ninja, sabía que el verdadero peligro siempre viene de las sombras y de ser pasado por alto. Eran leales a Hiroki, pero aún así se aferraban al credo ninja de la precaución. El Mangekyō carmesí atravesó el espacio, atravesó el velo perfecto de Kinka Suigetsu y se fijó inequívocamente en la verdadera posición de Aizen. No había ira, ninguna intención de matar en esa mirada, solo una evaluación absoluta y gélida, como si marcara las coordenadas de un objeto. Aizen se ajustó las gafas. Los lentes captaron la luz con un destello misterioso. Lejos de mostrar irritación o tensión por haber sido descubierto, parecía como si hubiera tropezado con un enigma fascinante. Su sonrisa regresó, la sonrisa encantada de un maestro de ajedrez que se encuentra con un oponente digno. Él se movió. No hubo ningún destello de presión espiritual, ninguna ráfaga de aire. Como un fantasma, se movió de la sombra del callejón al borde de la sombra del tejado donde se escondía Uchiha Itachi, a solo unos pasos de distancia. A esa distancia, para seres de su nivel, el espacio ya era un dominio letal. Ya nos conocíamos antes, ¿no? La voz de Aizen se mantuvo suave, como si estuviera charlando con un viejo amigo, como si simplemente hubiera entrado en la zona. El sombrío Uchiha Itachi no se movió. Incluso sus ojos permanecieron fijos en Aizen. Su voz era baja, tranquila, carente de emoción, y afirmaba un hecho. Sí. Apóstrofo. Una admisión directa, sin más explicaciones. La sonrisa de Aizen se amplió, con una comprensión de cómo pensé. Intercambió preguntas con un tono informal, como si estuviera charlando. ¿Puedo preguntarle su nombre? Alguien con unos ojos tan especiales, señor. Tras una breve pausa, dos palabras claras y frías surgieron de la sombra. Uchiha Itachi. Apóstrofo. La voz no era fuerte, pero parecía quedar grabada en el aire. Itachi, ¿es eso? Aizen asintió lentamente, saboreando el exótico nombre con una calidez peculiar. Sin embargo, en el instante en que este estado de ánimo aparentemente pacífico alcanzó su punto crítico, cambio abrupto. La figura de Aizen se desdibujó sin previo aviso. Sin presión espiritual, sin explosión de aire, ni siquiera una imagen residual. En la siguiente milésima de segundo, se encontraba detrás de Uchiha Itachi, como si el espacio mismo hubiera perdido todo significado. La velocidad de Aizen superó los límites de lo que el ojo humano podía rastrear, incluso más allá de lo que los Shinigami comunes consideraban posible con Shunpo. En ese mismo instante, un frío resplandor se deslizó silenciosamente desde la vaina de su cintura. La hoja perfectamente ordinaria de la Zanpakuto Kyoka Suigetsu descansaba contra la garganta de Uchiha Itachi, suave como el susurro de un amante, pero letalmente precisa. El acero helado besó su piel. El más leve temblor cortaría ese frágil hilo de vida. Toda la secuencia pasó veloz como un rayo, ejecutada con la fluidez de un ensayo 1000 veces. La sonrisa de Aizen permaneció suave, casi curiosa, su voz un suave suspiro. ¿De verdad es esto todo lo que tienes? Fue una provocación manifiesta y una presión manifiesta. El frío de la espada se sentía innegablemente real, pero Itachi, apuntándole con el cuchillo, no respondió. Sin miedo, sin evasión, ni siquiera una contracción muscular. Su cuerpo parecía vacío, convertido en piedra fría. Solo aquellos ojos carmesí del Mangekyō mantuvieron su mirada original, indiferentes a la amenaza letal a centímetros de distancia. Esa inquietante quietud hizo que las pupilas de Aizen parpadearan casi imperceptiblemente detrás de sus gafas. Bien entonces. Estallido. Un sonido débil, como el de una burbuja que estalla.
El Itachi atrapado bajo la hoja se retorció y deformó, disolviéndose en un espeso humo blanco que desapareció entre las sombras del tejado. Técnica de clon de sombra. La verdadera intención asesina ya había descendido en el instante en que Aizen lanzó su ataque relámpago. En el mismo momento en que Aizen apareció detrás de Itachi, otra figura de Uchiha Itachi se levantó como si brotara de la sombra proyectada por el propio Aizen, materializándose a su lado sin previo aviso. Sus movimientos eran rápidos como los de un leopardo, pero tenían una precisión asombrosa y premonitoria. Su mano derecha ya sostenía un kunai especialmente hecho que brillaba fríamente. Su punta afilada, zumbando mientras cortaba el aire, presionaba con ángulo y fuerza perfectos contra la garganta de Aizen Sosuke. El metal frío besó la arteria del cuello de Aizen. El flujo de Itachi fue perfecto, sin dejarle a Aizen ninguna oportunidad para reaccionar o Shunpo alejarse nuevamente. Su Mangekyō Sharingan estudió tranquilamente el perfil de Aizen, plácido como un pozo antiguo. Por primera vez, la sonrisa de Aizen se congeló por completo. No por miedo, sino por la conmoción de un plan frustrado, una percepción destrozada, mezclada con una curiosidad aún más intensa. Inclinó la cabeza y vio al kunai y al fantasmal Itachi a su lado. Exhaló dos palabras, con admiración no disimulada. Interesante. Con eso, la forma de Aizen se volvió borrosa, transparente como una burbuja de jabón a la luz del sol, los colores se drenaron mientras los bordes se ondulaban y deformaban. Su figura parpadeó como una proyección defectuosa y luego, ¡pop! Explotó y desapareció en el aire sin dejar rastro. Como si el Aizen que sostenía a punta de cuchillo nunca hubiera sido más que una ilusión perfecta. En el instante en que el kunai de Itachi se fijó en él, se cambió a sí mismo por una ilusión superior, o tal vez el hombre que había hablado y atacado desde la azotea nunca había sido completamente real para empezar. Uchiha Itachi bajó el kunai, mirando el aire vacío. El Mangekyō carmesí barrió cada área de sombra, confirmando que la presencia de Aizen realmente se había dispersado. Con expresión inalterada, respondió en voz baja a la palabra que Aizen le había dejado. En efecto. Entonces, ¡pop! Este Itachi, que había inmovilizado a Aizen, también se disolvió en humo blanco y desapareció. El tejado volvió a sumirse en un silencio sepulcral. Solo el débil gemido del viento nocturno a través de las tejas atestiguaba el veloz y peligroso duelo de Genjutsu y contra Genjutsu, clones y contraataques, que acababa de desarrollarse. Abajo, la silenciosa y masiva procesión del clan Shioin mantenía su cadencia constante, un dragón de acero deslizándose sobre las losas, completamente ajeno al choque de alto nivel que se desarrollaba en lo alto. El vasto río de Reiatsu continuó su curso sin la menor turbulencia, dirigiéndose directamente a su destino. La finca Kuchiki. La pesada puerta tallada con el escudo Kuchiki se alzaba frente a nosotros, su alto dintel irradiaba la majestuosidad de una casa noble de 1000 años. Frente a él se encontraba una figura recta y esbelta como un pino esperándolos. El actor principal de la ceremonia de hoy. Jefe del clan Kuchiki Byakuya. Llevaba la vestimenta más formal del señor Kuchiki, una túnica violeta bordada con el escudo de la familia. Su aura era fría como el hielo tallado. En ese rostro famosamente atractivo pero inexpresivo, apareció una pequeña pero genuina contracción mientras contemplaba la aparentemente interminable escolta de Shioin, un séquito como un pequeño ejército. La comisura de su boca se torció, casi imperceptiblemente. La mente de Byakuya estaba lejos de estar tranquila. Cientos de la élite Shioin, irradiando Reiatsu de nivel de oficial de asiento, armados hasta los dientes, marcharon hacia un espacio claramente demasiado pequeño para albergarlos, y un pensamiento irreverente se le escapó. Este maldito demonio felino y tan poco fiable como siempre. ¿Trae a tantos y intentará aplastar al clan Kuchiki? Ya podía imaginarse a los ancianos que se oponían a la adopción de Rukia echando espuma por la boca al verlo. Esto no fue apoyo, fue una demostración de fuerza destinada a destrozar el escenario. Sin embargo, como señor Kuchiki, el orgullo y el autocontrol le impidieron inmutarse. Reprimió la agitación y el latido de la vena en su sien. Su máscara gélida se asentó, sin revelar nada. Solo sus labios firmemente apretados insinuaban resignación. Para los 4 grandes clanes nobles, los vasallos reciben una nobleza menor, pero cuando otra de los 4, Shioin, llega en persona, la etiqueta exige que el líder Kuchiki la salude personalmente, sin importar su edad.
Cuando el carruaje principal más lujoso, tirado por 4 poderosas mariposas infernales, se detuvo lentamente frente a las puertas principales de la mansión Kuchiki, los guardias de élite que lo flanqueaban abrieron la puerta respetuosamente. El primero en saltar fue Shimin Yoruichi. Parecía completamente impasible ante el embarazo, conservando su agilidad felina. Su larga cabellera violeta brillaba a la luz del sol, y su rostro lucía su habitual sonrisa enérgica, con un matiz de excitación, como si buscara problemas. De un vistazo, vio a Byakuya, con cara de piedra, en la entrada. Saludó con entusiasmo, con voz clara y fuerte, rompiendo al instante la atmósfera solemne que reinaba ante las puertas. Pequeño Byakuya. He venido a apoyarte. ¿Qué te parece esta entrada triunfal? Me aseguraré de que nadie se atreva a hablar mal hoy. Su mirada recorrió significativamente los carruajes nobles reunidos, como diciendo: bueno, ¿quién tiene algún problema? Kuchiki Byakuya sintió que el rabillo del ojo le temblaba. Respiró hondo, obligándose a mantener el decoro propio de un noble jefe de clan. Asintió levemente, con la voz firme y sin inflexiones, como si estuviera recitando las escrituras. Gracias por su apoyo incondicional, señora Yoruichi. Parecía enfatizar la palabra intenso con especial énfasis. A Yoruichi no le importó en absoluto la rigidez en el tono de Byakuya. En cambio, se acercó y murmuró en un susurro burlón. Vaya. ¿Por qué te pareces cada vez más a ese viejo fósil de tu abuelo? De pequeña eras mucho más vivaz, siguiéndome y llamándome hermana mayor Yoruichi. Era tan adorable. No lo hice. Kuchiki Byakuya sintió que el nervio llamado compostura se quebraba. Una vena en forma de cruz se manifestó casi físicamente en su frente. Sus puños, ocultos bajo las mangas, se apretaron hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Esta mujer, definitivamente lo hacía a propósito. Hermana. Una voz llena de profunda impotencia y claridad juvenil resonó justo a tiempo. Shimin Yushiro salió del carruaje siguiendo a Yoruichi. El joven jefe del clan vestía un atuendo informal bien ajustado, haciendo todo lo posible para proyectar un aire de majestuosidad, pero de pie junto a Yoruichi, su juventud todavía era difícil de ocultar por completo. Dio un paso adelante rápidamente, tirando ligeramente de la manga de Yoruichi y susurrando. No seas demasiado grosero, todos están mirando. La intervención de Yushiro fue como una lluvia oportuna, calmando levemente las emociones casi explosivas de Byakuya. Desvió su mirada hacia Yushiro, hizo una ligera reverencia en un saludo formal entre jefes de clanes nobles y su voz volvió a su frialdad habitual. Jefe del clan Shimin, buen día. Aunque Yushiro era joven, la educación que había recibido desde la infancia hizo que instintivamente enderezara la espalda, esforzándose por imitar la firmeza de sus predecesores mientras devolvía el saludo meticulosamente. Jefe del clan Kuchiki, buen día. Mi hermana, es franca, por favor perdónela. Su redacción fue apropiada, ya que trabajaba para mantener la dignidad de su hermana y del clan Shimin. Justo cuando los dos jóvenes jefes de clan terminaron estas formalidades ligeramente rígidas pero necesarias, Yoruichi perdió la paciencia. Agitó la mano con desdén, como si estuviera en su propia casa. Bueno. Basta de palabras vacías. ¿Vamos a quedarnos en la puerta bebiendo el viento? Entremos primero. Antes de que su voz se apagara, ya había tomado la iniciativa, caminando ruidosamente a través de las puertas abiertas de la mansión Kuchiki, dejando atrás la etiqueta y las reglas, y dejando a su hermano y al jefe del clan Kuchiki parados allí. Hermana. Yushiro observó la alegre figura de Yoruichi alejarse, abriendo la boca como para decir algo más. Kuchiki Byakuya observó a Yoruichi desaparecer a través de las puertas, luego miró al indefenso y apenado Yushiro frente a él, suspirando silenciosamente en su corazón una vez más. Desistió de intentar corregir a ese demonio felino e hizo un gesto hacia Yushiro. Su voz sonaba un poco cansada. Jefe del clan Yushiro, no le haga caso. Entremos también. Por favor. Está bien. Disculpe la intrusión. Yushiro asintió y siguió a Byakuya, entrando en la finca Kuchiki rodeado por una multitud de mayordomos Kuchiki y guardias de élite Shimin. Como la procesión del clan Shimin había llegado tarde, sumado al pequeño interludio en la puerta, cuando Yoruichi y Yushiro entraron al patio del salón principal donde se llevaría a cabo la ceremonia, era casi la hora de que comenzara el evento. Sin embargo, la llegada de Yoruichi fue como arrojar una enorme roca a un tranquilo estanque noble.
Los nobles, que habían estado sentados o de pie, hablaban en voz baja con expresiones de reserva, escrutinio o incluso desaprobación. Cuando vieron aparecer a Yoruichi, especialmente cuando vieron a los poderosos y perspicaces guardias detrás de ella, con quienes claramente no se podía jugar, las expresiones en la mayoría de sus rostros instantáneamente se volvieron bastante coloridas. Los susurros se alejaron rápidamente como una marea. Algunos nobles que habían estado desviando sus miradas, tal vez planeando plantear preguntas menores durante la ceremonia para afirmar su presencia, inmediatamente bajaron la mirada a sus narices y se sentaron erguidos como si esos pensamientos nunca hubieran existido. Unos cuantos viejos nobles sentados en la esquina, vestidos con ropas excepcionalmente lujosas y antiguas que representaban a las facciones más obstinadas y conservadoras, vieron sus rostros oscurecerse aún más, pero solo dejaron escapar un fuerte bufido y no hicieron más movimientos. La razón era simple. La propia Yoruichi era una capitana legendaria de la Sociedad de Almas, y su personalidad agresiva y difícil era bien conocida. Y lo más importante, ya no estaba sola. Estaba embarazada de Shimin Hiroki. Aunque ese hombre, Shimin Hiroki, solo ostentaba el título de Gran Maestro Kido, los métodos que había empleado durante su mandato como capitán de la 6 División habían aterrorizado a todos los nobles hacía tiempo. Hiroki, quien controlaba simultáneamente Lonmitsukidmi y la 6ª División, era demasiado aterrador. Incluso si eludiera las 46 cámaras centrales para juzgar a los nobles, seguiría estando dentro de las leyes del Seireitei. En el caso de un noble que no le agradaba, podía hacer que la 2ª división reuniera pruebas de la rebelión y luego movilizar a la 6ª división, cuyo deber principal era manejar los asuntos de los nobles, para aplicar la ley de manera conjunta. Después solo le quedaría enviar un informe con todas las pruebas a la Central 46 y listo. Aunque el capitán comandante había advertido contra este proceso, los otros nobles no lo sabían. Todavía tenían tanto miedo como debían tener. Con el paso de los años, Hiroki había aniquilado a varias familias nobles de alto rango que se atrevieron a oponérsele. Ese dominio férreo se había convertido desde hacía tiempo en una espada invisible que pendía sobre las cabezas de todos los nobles del Seireitei. ¿Molestar a Yoruichi? Eso equivalía a provocar directamente a Hiroki. Nadie se atrevía a imaginar cómo reaccionaría ese hombre, que actuaba sin control y poseía una fuerza insondable. Proteger a una esposa embarazada y a un heredero no nato fue motivo suficiente para que Hiroki revolucionara por completo el Seireitei. Ante el poder absoluto y una voluntad fría, la supuesta dignidad noble y las reglas eran tan frágiles como el papel. Por lo tanto, desde el momento en que Yoruichi entró al lugar de la ceremonia de Kuchiki con su equipo de guardia alejado y su enorme séquito familiar, el tono de esta ceremonia de sucesión, que de otro modo podría haber estado llena de corrientes subterráneas o incluso tormentas repentinas, había sido completamente establecido. La ceremonia de sucesión de Kuchiki Rukia terminó en una solemnidad casi congelada, con corrientes subterráneas de asombro arremolinándose bajo la superficie. El rito seguía la etiqueta noble más antigua. Elaborada, prolongada e impecable. Sin embargo, con la silenciosa falange del clan Shimin rodeando el terreno, la mirada divertida de Yoruichi recorriendo a los invitados y cada aristócrata recordando el pasado de puño de hierro de Hiroki, nadie se atrevió a pronunciar una sílaba fuera de lugar. Rukia, vestida con el austero kimono del clan Kuchiki, avanzaba paso a paso al lado de Kuchiki Byakuya. Su delgada figura parecía rígida bajo el peso del momento, pero una chispa obstinada permanecía en sus ojos. Cuando se colocó el sello final, Byakuya la anunció formalmente como la hija adoptiva de la familia Kuchiki. Unos escasos aplausos recorrieron el jardín y rápidamente se convirtieron en una muestra de cortesía. En cuanto a la facción que podría haber animado al serio Seireitei, los hombres hambrientos de batalla de la 11ª división, las noticias de la demostración de fuerza de Shimin nos hicieron desear echar un vistazo. Antes de que su alboroto pudiera siquiera manifestarse, el gélido decreto del capitán comandante Yamamoto Henrik Saishi Gekuni los estranguló en la cuna. 11ª división, regresen a sus cuarteles. Que nadie se vaya. Los infractores serán castigados sin piedad. Zaraki Kenpachi sintió un poco de molestia ante la orden, pero recién salido de la última lección de esgrima del capitán comandante, no vio sentido en buscar problemas en lo que claramente era un juego de nobles. La conmoción del 11º se hundió como una piedra en un estanque profundo. Ondas, luego quietud.
Con la adopción de Rukia sellada y el 11º enviado a casa, una mano invisible pareció presionar pausa en Seireitei. El gran oleaje disminuyó y la vida volvió a su calma ordenada y ligeramente sofocante. Los Shinigamis patrullaban, entrenaban y se ocupaban de las nimiedades del Rukongai. Los nobles recalculaban su posición con las casas Shimin y Kuchiki. La figura de Shimin Hiroki se desvaneció aún más de la vista dentro de esa calma. Después de dimitir como capitán de la sexta división, pareció haber abrazado una vida doméstica tranquila, tocando solo ocasionalmente los asuntos centrales del cuerpo Kido. Sin embargo, la paz planeada no duró. Un frente frío no, una supernova irrumpió en Seireitei con un brillo cegador, casi brutal, destrozando el silencio de la superficie y levantando olas más asombrosas que cualquier boda noble. La noticia se extendió como reguero de pólvora. Sir Mitsugaya había aparecido. Un niño del distrito Junrinan de Rukongai, cuyo nombre y sus acciones parecían imposibles para todos los oyentes. El detalle central y explosivo. El niño de cabello plateado que parecía tener apenas 10 años ya dominaba el secreto definitivo de los Shinigami. El Bankai. Más asombroso aún, lo había hecho sin una Zanpakuun sólida, simplemente llamando su verdadero nombre. Imrinmaru. Su don era tan extraordinario que Kyoraku Shunsui declaró en el Consejo de Capitanes. Un prodigio nunca visto en Seireitei durante 1000 años. El epicentro fue la 10ª división. El teniente Matsumoto Ranjiku, en una patrulla de rutina del Rukongai, sintió un pico de reiatsu de hielo incomparablemente puro. Siguiéndolo, llegó a tiempo de mirar, estupefacta. Un chico de cabello plateado, rodeado de matones, gritó. Siéntate en los cielos helados, Imrinmaru. Las temperaturas cayeron en picado. Un dragón de hielo titánico se formó en el aire, rugiendo alrededor del niño y congelando a todo agresor. No era un Shikai sino un inconfundible Bankai, una manifestación de poder que sacudía el cielo. Matsumoto actuó de inmediato. Reveló su rango y, junto con el capitán Shiba y sin pasando por alto todas las objeciones, hizo que el muchacho, Sir Mitsugaya, se alistó directamente en la 10ª división como tercer asiento. Un salto así era prácticamente inaudito en los 13 escuadrones de la Guardia de la Corte, especialmente para un niño Rukongai que nunca había puesto un pie en la Academia Shino. Shiba Ishin no era tonto. Si enviaban al chico a la academia, Sirm, al graduarse, pertenecería a otra persona. Así que lo atrapó primero. La aparición de Itsugaya Sirm significó mucho más que un genio solitario. Imrinmaru fue registrado como la Zanpakuun de tipo hielo más poderosa. Naturalmente, las mentes se volvieron hacia el Shinigami milenario más fuerte, el capitán comandante Yamamoto Genriksai Shigekuni, cuyo Rikin Haka ejercía el poder de fuego supremo llamado Hunkakuenjum. Hielo y fuego, opuestos extremos, ambos compitiendo por el título del más fuerte. Tal simetría encendió una febril especulación en todo Seireitei. Fue este prodigio que aparece una vez cada 1000 años enviado por el cielo para suceder al capitán comandante como el Shinigami más fuerte de la sociedad de almas en la era venidera. El halo del niño genio lo deslumbró. Los elogios y el asombro casi lo ahogaron. Le dieron la mejor habitación en el cuartel de la 10ª división, atendida personalmente por la teniente Matsumoto Ranjiku, aunque sus atenciones a menudo dejaban a Sirm con dolores de cabeza. En lo profundo de la finca Shimin, el estudio se encontraba en silencio. Hiroki estaba recostado en una amplia silla, con un informe detallado de un agente de Omitsuki sobre Itsugaya Sirm extendido sobre su regazo. Narra el despertar del niño, el poder demostrado por Imrinmaru y cada reacción dentro del Seireitei. Al leer frases como el regalo más fuerte en 1000 años y el Shinigami más fuerte del futuro, Hiroki curvó sus labios en algo parecido a lástima. Pobre niño, y murmuró, tocando la foto de Sirm. Para los espectadores, la hazaña parecía milagrosa. A través de los ojos de Hiroki, el futuro del niño parecía todo menos brillante. Estaba pagando el precio de la edad. Empujado al centro de atención para luchar contra el jefe final mientras aún era un niño. Nadie sabía mejor que Hiroki dónde se encontraba el techo de Itsugaya Sirm. Un poder de hielo capaz de sacudir el mundo. Pero su cuerpo y su reiatsu eran como una espada sin forjar, lejos de su temperamento final. Forzar a Bankai y especialmente a Imrinmaru tan pronto fue devastadoramente agotador. La silueta de dragón de hielo descrita en el informe solo demostró a Hiroki que el niño no había dominado verdaderamente Imrinmaru.
Su llamado Bankai era una cosa a medio formar, violentamente inestable, costosa e insostenible, desarrollada apresuradamente para ajustarse al cuerpo de un niño. Si la próxima guerra pudiera esperar un siglo o dos, y Hiroki miró por la ventana. Dale tiempo para madurar, deja que el cuerpo y el Reiatsu terminen de forjarse, deja que el poder de Imrimaru se establezca y perfeccione, entonces el título de más fuerte podría ser suyo por derecho. Casi podía ver a Nshiram completo. La escarcha dominando el cielo y la tierra, las alas de hielo desplegadas, erguido orgulloso sobre el cielo helado. Pero el tiempo, como siempre, se niega a esperar. El fervor provocado por el alistamiento de Itsugaya en la 10ª división fue como una roca arrojada a un lago. Las ondas eran inmensas, pero eventualmente se extenderían y desaparecerían. Seireitei parecía haberse acostumbrado nuevamente a la presencia de un nuevo genio, volviendo su mirada hacia lo cotidiano. Sin embargo, para el clan Shimin, un evento largamente esperado y meticulosamente preparado finalmente había llegado a su momento más crítico con la maduración del niño en el útero de Yoruichi. La enorme mansión Shimin, como una máquina de precisión llevada al límite, entró en un estado de alerta máxima sin precedentes. Para Hiroki, ese día fue marcadamente diferente. No era la presión espiritual de un invasor, sino un aura de alerta máxima que todo lo impregnaba y emanaba de la propia residencia principal Shimin. Los patios, habitualmente elegantes y tranquilos, ahora rebosaban de una tensión letal. La barrera del clan había sido elevada a su máxima fuerza, brillando con una luz azulada casi invisible. Cualquier presión espiritual no autorizada que intentara atravesarla se enfrentaría a represalias devastadoras. Los Shinigami que patrullaban ya no eran guardias familiares simbólicos, sino agentes de élite reclutados en masa desde la base vecina de Onmitsukin. Vestidos con uniformes Onmitsukin de color morado oscuro, con sus ojos agudos como halcones, su presión espiritual bajo control pero listos para atacar, se movían como leopardos fusionados con sombras, asegurando silenciosamente cada punto clave a lo largo de paredes, pasillos, tejados e incluso pasajes subterráneos. La base Onmitsukin, responsable de la inteligencia, los asesinatos y la protección de secretos clasificados del Seireitei, estaba prácticamente vacía. A excepción del mínimo personal absoluto que custodiaba unas pocas instalaciones de alto secreto que no podían cerrarse, como la prisión especial que alberga a los reclusos de alto riesgo o las bóvedas que preservan los archivos de inteligencia centrales, se habían enviado todas las unidades móviles, desde los veteranos experimentados hasta los prodigios en ascenso. Esta marea de color púrpura oscuro no marchó al campo de batalla, sino que se desplegó en anillos concéntricos alrededor de la finca de Shimin. Formaron la primera y más gruesa línea de defensa. Kido de detección, barreras anti-sigilo y runas de interferencia espacial fueron colocadas silenciosamente, envolviendo la residencia como un barril de hierro gigante erizado de púas. Pero eso todavía no fue suficiente. Otra fuerza apareció de forma más llamativa. El clan Uchiha. Unido a los Shimin por un misterioso y profundo pacto, el clan exhibió una organización y profundidad asombrosas. Sin fanfarrias ni declaraciones, los miembros del clan Uchiha surgieron como mareas negras de su recinto, llenando rápida y ordenadamente cada espacio entre el perímetro del Onmitsukin y la mansión misma, incluso infiltrándose en patios interiores y puestos de centinela ocultos. Su número y la amplitud de su despliegue solo pueden calificarse de movilización total. Desde miembros comunes con un Sharingan de 1 o 2 Tomoe, hasta Chunin y Jonin de élite con un Sharingan de 3 Tomoe, hasta varias potencias de primer nivel cuyas auras tranquilas e insondables insinuaban un Mangekyō Sharingan, todos aparecieron en la formación defensiva. Algunos permanecieron abiertos, con el frío Sharingan escaneando los alrededores. Otros se fusionaron con sombras arquitectónicas, uno con la oscuridad. Otros formaron sellos manuales, tejiendo redes de barreras sensoriales de ninjutsu. Esos Sharingan carmesí brillaban como fuego fantasmal en la tenue luz, formando un baluarte tridimensional de dojutsu, ninjutsu y lealtad absoluta, casi imposible de violar. De pie bajo los amplios aleros de la casa principal, Hiroki contempló el mar de gente que se extendía por el terreno y se frotó la frente con un suspiro. ¿De verdad es necesario todo esto? No subestimó la seguridad de Yoruichi y su hijo Nonato. Al contrario, era su principal preocupación. Él simplemente sentía que estos detalles de guardia nunca fueron algo que necesitaba microgestionar. Los ancianos Shimin, el comandante Onmitsukin y el líder Uchiha tenían la capacidad y el incentivo para llevar la seguridad al extremo.
La ansiedad de los ancianos por el linaje en el vientre de Yoruichi, la esperanza futura de Shimin, superó incluso la del padre del niño. Contento de dejarles a ellos los detalles minuciosos, solo conservó la supervisión final de los aspectos de seguridad. No había prestado mucha atención a tales trivialidades y, sin embargo, para garantizar la seguridad absoluta, invitó al capitán de la cuarta división, Uno Ana. Con su presencia, sin importar qué complicaciones surgieran durante el parto o qué ataques repentinos ocurrieran, las probabilidades de supervivencia de la madre y el niño eran maximizadas. Por supuesto, también se les unieron Isayama Yomiges de At. Así, la atención del Seireite ya fuera impulsada por la curiosidad, la aprensión o el simple espectáculo se vio irresistiblemente atraída hacia la residencia Shimin. Mientras todo el Seireitei se concentraba en la asombrosa exhibición de seguridad del Shimin, y las fuerzas defensivas se desplazaban en masa hacia la residencia principal del Shimin, una región que inadvertidamente fue pasada por alto o considerada suficientemente segura, inevitablemente vio cómo su guardia se aflojaba. El propio compuesto Uchiha. Las patrullas de rutina alrededor del distrito Uchiha se redujeron notablemente y la mayoría de las élites fueron reasignadas a la finca Shimin. Dentro del complejo, la atmósfera seguía siendo solemne, pero la rigidez hermética se había disipado. Nadie imaginaba que a varios cientos de metros bajo esta aparente calma se encontraba una base secreta inconcebiblemente vasta. Pasajes oscuros descendían, paredes de roca reforzadas con ninjutsu especial, que exudaban una dureza gélida. Al final, el camino se abrió de repente. Esta no era una caverna natural, sino un espacio subterráneo colosal excavado por los Uchiha utilizando técnicas de liberación tierra Aikido. Su escala casi triplicó la del complejo sobre el suelo. El interior resplandecía de luz. No de antorchas ni lámparas de aceite, sino de iluminadores estables de luz blanca fría que combinaban la tecnología Kido. Filas de instrumentos de precisión hacían parpadear sus indicadores y zumbaban suavemente. Enormes pantallas contenían datos complejos y esquemas tridimensionales. Investigadores con batas blancas iban y venían, algunos miembros del clan Uchiha, otros expertos técnicos reclutados o invitados, todos concentrados en operar equipos, registrar datos y calibrar dispositivos peculiares. El aire transportaba un tenue olor a antiséptico, metal frío y una energía sutil que conmovía el alma. Este era uno de los secretos principales de los Uchiha. Una instalación subterránea para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y el estudio de ciertos poderes prohibidos. Sin embargo, dentro de lo que debería haber sido un espacio impenetrable, tres figuras vestidas con aori de capitán aparecieron como fantasmas, sin activar una sola alarma. El líder, de cabello castaño y gafas, poseía un temperamento gentil y elegante. No era otro que el capitán de la quinta división, Aizen Smusuke. Miró a su alrededor con gran interés la escena que tenía ante él, que estaba llena de una sensación de tecnología futura. Su mirada detrás de las lentes era profunda e insondable. Una ligera curva se formó en la esquina de la boca de Aizen, su voz suave pero con un rastro de sutil alegría, este clan Uchiha es realmente algo extraordinario y... Su mirada recorrió a los ocupados investigadores y al equipo que parpadeaba con una luz misteriosa, para finalmente posarse en varios sujetos experimentales confinados por campos de fuerza especiales, sus formas grotescas y emitiendo fluctuaciones de presión espiritual características de un You. Para operar una base tan grandiosa bajo tierra también de pie junto a él, el capitán entrecerrando los ojos de la tercera división, Ichimaru Yin, que siempre tenía una sonrisa de zorro, intervino. De hecho, ¿quién hubiera pensado que había una base secreta tan masiva bajo los pies de los Uchiha? Ladeó la cabeza, con su habitual tono desenfadado. ¿Qué debemos hacer, capitán Aizen? Habiendo descubierto un lugar tan increíble, ¿deberíamos informar al capitán comandante? Esto es un delito grave que viola gravemente las normas del Seireitei. A pesar de sus palabras, no había el más mínimo indicio de intención de informar en su tono. En cambio, sonaba más como si estuviera bromeando. Aizen no respondió de inmediato. Levantó la mano y rozó suavemente con las yemas de los dedos la superficie lisa y fría de un instrumento de precisión, como si sintiera el flujo de energía que operaba en su interior. Su mirada se hizo aún más profunda, aparentemente analizando el significado de todo lo que tenía ante él a la velocidad del rayo. Observemos primero, dijo débilmente, con un tono firme, carente de cualquier fluctuación emocional.
Estaba claramente atraído por lo que tenía delante, o más precisamente, por la investigación que se llevaba a cabo en esa base. A su lado, Msen Kaname, el capitán de la 9ª división, que estaba tan silencioso como una montaña, permanecía como una escultura negra, esperando fielmente las nuevas instrucciones de Aizen. Aunque su mundo era oscuro, sus sentidos eran excepcionalmente agudos. Podía oír las anomalías en el flujo de energía y el aura repulsiva de los hoyos que emanaban de los sujetos experimentales inmovilizados, lo que le hizo apretar con más fuerza la empuñadura de su Zanpakuno. Sin embargo, la base secreta Uchiha no estaba completamente indefensa. Incluso con la mayoría de sus fuerzas desplegadas en otros lugares, aún mantenía unas fuerzas de seguridad básicas. Justo cuando el trío de Aizen se detuvo para observar, un fuerte grito lleno de vigilancia y poder explotó en el vasto espacio subterráneo. ¿Quién anda ahí? 4 figuras aparecieron no muy lejos del grupo de Aizen como si se hubieran teletransportado. Llevaban los distintivos uniformes de combate oscuros del clan Uchiha, y los ojos debajo de sus protectores de frente, Sharingan 3 Tomoe carmesí, estaban fijados fríamente en los intrusos, llenos de hostilidad. Claramente se trataba de un escuadrón de élite encargado de patrullar el interior de la base. La sonrisa en el rostro de Ichimaru Yin se hizo aún más amplia, como si hubiera encontrado algo interesante. Ay, ay, dijo arrastrando las palabras, con un tono muy inocente. ¿Pensar que nos descubrirían? Y yo que pensaba que estábamos siendo muy cuidadosos. Sus dedos temblaron ligeramente, como si estuviera a punto de desenvainar la espada en cualquier momento. Aizen permaneció sereno, sin siquiera apartar por completo su mirada del equipo de investigación, mientras daba instrucciones en un tono tan plano que era casi frío. Ve a encargarte tú, Jin. No los mates. Hizo hincapié en las últimas 3 palabras. Ah, ¿sí? De acuerdo, respondió Ichimaru Jin con un dejo de sorpresa en la voz. La orden de Aizen le pareció un tanto extraña. ¿Dejarlos con vida? Ese no era el estilo rápido y eficiente habitual del capitán Aizen, sobre todo cuando lo descubrían infiltrándose en una base secreta. El capitán Aizen parecía tener un interés especial en estas personas, o mejor dicho, en la investigación. Los pensamientos revoloteaban por la mente de Ichimaru Jin, pero en apariencia, seguía sonriendo mientras daba un paso al frente. Dentro del escuadrón Uchiha frente a ellos, el ninja 3 Tomoe líder confirmó rápidamente las identidades de los recién llegados bajo la visión de su Sharingan, declarando fríamente. Confirmados. Capitán de la 5ª división Aizen Shinsuke, capitán de la 3ª división Ichimaru Jin y capitán de la 9ª división Msen Kaname. Su voz resonó en el espacio subterráneo, lleno de gravedad. 3 figuras de nivel capitán infiltrándose a la vez fue una intrusión de primera. Solo entonces Aizen volvió la mirada hacia estos ninjas Uchiha, con su característica sonrisa, gentil pero fría. Oh, ¿nos reconocen? En ese caso, su tono incluso adquirió un matiz de negociación. ¿Podrías dejarnos ir? Simplemente entramos aquí por error y no pretendíamos hacer daño. Sus palabras eran humildes, pero dada su identidad y la situación actual, estaban llenas de una ironía escalofriante y una prueba condescendiente. La boca del ninja Uchiha líder se torció en un arco frío, los 3 Tomoe en sus ojos giraban rápidamente. ¿Entró por error? Claramente no creyó ni una palabra y emitió directamente la orden de combate. Plan C. Eliminar los objetivos. Sí. Respondieron al unísono los otros 3 Uchiha de 3 Tomoe, adoptando al instante posiciones de combate. El chakra se apoderó de sus cuerpos y el brillo de su Sharingan se intensificó. Este era un escuadrón de élite, y cada miembro poseía el Sharingan de 3 tomos. Su fuerza no debía subestimarse. Pero se enfrentaban a 3 capitanes de los 13 escuadrones de la Guardia de la Corte. Cualquier subestimación significaría la muerte. Vacuificación. Ante la aterradora presión ejercida por los 3 capitanes, el escuadrón Uchiha no dudó ni un instante, ni tanteó el terreno. El núcleo del llamado Plan C era que todos los miembros entrarán en estado de hoyoificación. En cuanto a la frase eliminar a los objetivos, era simplemente una orden táctica para confundir al oponente. Su verdadera misión no era matar, lo cual era casi imposible. Pero más bien, ganar tiempo a toda costa. Para ganar tiempo para que los refuerzos dentro de la base se reúnan y reaccionen. Mientras los 4 gritaban al unísono, una poderosa presión espiritual mezclada con un violento poder hueco estalló repentinamente. Una luz blanca cegadora emergió de sus rostros, condensándose y tomando forma rápidamente.
En un instante, aparecieron sobre ellos 4 máscaras de hueso blanco con diversos diseños que cubrían sus rostros por completo. A través de los agujeros de las máscaras, el Sharingan carmesí centelleaba con una luz aún más inquietante, fría e inhumana. Una violenta presión espiritual, una mezcla de Shinigami, Oyou y la singularmente fría presión espiritual de los Uchiha se desató. En ese momento, Aizen Smusuke, que había mantenido su comportamiento sereno, vio que sus pupilas se encogían detrás de sus lentes y, por primera vez, una expresión claramente visible apareció en su rostro. Sorpresa. Él nunca esperaba esto. La técnica de oyouficación, que le había regalado a Shimin Hiroki como moneda de cambio, en realidad había sido implementada hasta tal punto. Y no se trataba solo de sujetos experimentales aislados, sino que se había popularizado entre el clan Uchiha. Lo que más le conmovió fue que se trataba simplemente de un escuadrón encargado de patrullar el interior de una base secreta. Un simple escuadrón de patrulla había completado la fusión estable de oyouficación. ¿Qué significa esto? Eso significaba que el progreso de la investigación del clan Uchiha y la amplitud de la aplicación con respecto a la técnica de oyouficación podrían superar con creces sus estimaciones anteriores. Después del shock, en lo profundo de los ojos de Aizen, se encendió una curiosidad 10 veces más fuerte que antes, junto con un deseo aún más frío de investigar. Se dio cuenta de que el valor de esta base subterránea podría ser incluso mayor de lo que había previsto cuando se infiltró. Y este escuadrón Uchiha frente a él, que había activado la oyouficación y estaba listo, parecía tener como objetivo algo más que una simple expulsión. En lo profundo de la base subterránea, una presión espiritual aún más fuerte y fluctuaciones de chakra estaban siendo agitadas por el aura de batalla aquí, comenzando a despertar lentamente como un gigante dormido. Al observar a las 4 personas frente a él completar su oyoufication en un instante, Aizen Smusuke, el autoproclamado maestro manipulador que afirmaba que la sociedad de almas bailaba en su palma, mostró su rostro eternamente inmutable, tan perfecto como una máscara. Por primera vez apareció una grieta clara. La emoción llamada shock. ¿Producción en masa? ¿Huelificación estable? Imposible. En ese instante, los pensamientos de Aizen casi se congelaron. Comprendía mejor que nadie la dificultad y el riesgo de la tecnología de la oyouficación. Él mismo había explorado este camino durante más de un siglo, invirtiendo recursos ilimitados y soportando innumerables fracasos, hasta el incidente de la oyouficación del capitán hace décadas, cuando apenas validó una versión temprana extremadamente primitiva y plagada de efectos secundarios usando a Hirako Shinji y los demás. Esa versión ofrecía solo un aumento de potencia limitado, para los luchadores de nivel capitán, incluso podía generar riesgos de estar fuera de control. Lo más importante es que era tremendamente inestable y los estallidos desenfrenados eran la norma. La producción en masa estaba fuera de cuestión. Lo que le había entregado a Shimin Hiroki era precisamente esa versión antigua, obsoleta y plagada de defectos. En sus propios laboratorios, aunque la tecnología había avanzado, principalmente en la arrancarización de Hoyous, los avances aún lo insatisfacían, el frecuente reemplazo de los espada lo demostraba, y la estabilidad y controlabilidad seguían estando lejos de ser ideales. Solo unos pocos huecos de clase Bastolor de dotados, gracias a sus poderosos cimientos, pudieron resistir y ejercer de forma estable el poder arrancar, asegurando asientos a largo plazo entre los espada. Su visita improvisada aquí surgió más por curiosidad hacia Uchiha Itachi, esa variable accidental. Sin embargo, en la percepción de Aizen, estos 4 ninja Uchiha originalmente poseían Reiatsu alrededor del nivel de teniente, estándar para los Uchiha Sharingan de 3 Tomoe, pero después de completar la fusión de oyoufication, su presión se disparó instantáneamente al umbral de un capitán promedio. Aún más aterrador, este impulso no fue fugaz. Aunque su Reiatsu aumentó salvajemente, tenía una extraña sensación de orden, claramente bajo control estable. Las máscaras de hueso que cubrían sus rostros también eran más regulares y sombrías, pareciendo más amplificadores de potencia que símbolos de fuera de control. Esto significaba que el clan Uchiha ya había superado su fase de investigación actual en la fusión de oyouficación, logrando un salto asombroso de validación teórica / experimentos a pequeña escala a producción en masa madura y estable. Un escuadrón de patrulla completo logrando una oyouficación estable. ¿Qué implicaba eso? ¿Qué nivel podrían alcanzar los más poderosos Uchiha con la oyouficación?
El cerebro de Aizen se aceleró, calculando instantáneamente innumerables posibilidades, cada una enviando una amenaza gélida y una emoción irresistible a través de él. Se dio cuenta de que el valor de esta base subterránea excedía con creces cualquier estimación previa. No era simplemente de cierto interés, era una mina de oro que trastocaba toda su comprensión. Para los extraños, ese breve shock podría haber parecido nada más que un destello momentáneo detrás de sus gafas, pero para él no fue nada menos que un terremoto interior cataclísmico. Mientras la mente de Aizen estaba agitada, los 4 Uchiha unificados ya habían lanzado su asalto. Su velocidad, fuerza y la energía cero en sus ataques habían saltado a un nuevo nivel. Junto con la perspicacia del Sharingan, su ataque se derramó como una tormenta, tragándose instantáneamente a los 3 capitanes. ¿Capitán Aizen? Ichimaru Jin miró a Aizen, con una sonrisa firme pero con ojos afilados como espadas. Aizen instantáneamente controló cada emoción expuesta, recuperando su aire de control total, voz tranquila. Parece que nuestros anfitriones no tienen la intención de explicar. Jin, son tuyos. Recuerde, nada de golpes letales. Estoy muy interesado en estos productos terminados. Entendido, la figura de Ichimaru Jin desapareció, reapareciendo un instante después en el flanco de un Uchiha unificado. Dispara a matar, Shinsm. Un frío sonido de acero sonó mientras la hoja de la Zanpakuh Shinsm se extendía a una velocidad que el ojo jamás podría rastrear. El Uchiha unificado reaccionó rápidamente. Su Sharingan predijo el golpe, y su brazo izquierdo reforzado por Oyou, cubierto de hierro duro como el acero, se sacudió para bloquear, mientras que su puño derecho, envuelto en energía acero de color rojo oscuro, se dirigió hacia la cara de Ichimaru Jin. Clan. Un chirrido metálico. La punta de Shinsm apenas fue detenida por el resistente acero hueco y el poderoso Reiatsu, pero el impacto colosal aún entumeció el brazo de Uchiha. Al mismo tiempo, Ichimaru Jin giró su cuerpo en un ángulo imposible, evadiendo fácilmente el salvaje golpe de Zero. Vaya, eres más duro de lo que pensaba. Jin se rió entre dientes, su forma se volvió borrosa nuevamente, abriéndose paso a través del cerco de los 4 Uchiha unificados con las extensiones de ultra alta velocidad de Shinsm y su propio juego de pies fantasma. Sus golpes eran como la lengua chasqueante de una víbora. Astutos y feroces, cada corte apuntando con precisión a las articulaciones, las costuras de las máscaras y otros puntos relativamente débiles. Los arcos plateados de Shinsm tejieron una red letal a través del espacio sombrío. La batalla se desarrolló con fiereza. Los Uchiha unificados lucharon en perfecta coordinación. El Sharingan les otorgaba una poderosa percepción y resistencia al Genjutsu, mientras que el poder Oyou proporcionaba una defensa asombrosa, velocidad y fuerza destructiva. Alternaron entre la técnica Body Flicker combinada con el bombardeo de Zero e intentos de interrumpir a Ichimaru Jin con Genjutsu Sharingan, sus tácticas fluidas y variadas. Un ninja experto en liberación de fuego, después de Oyoufication, no exhaló llamas comunes sino llamas huecas de color violeta oscuro mezcladas con energía cero, abrasadoramente calientes y corrosivas. Otro, experto en taijutsu, tenía púas de hueso que cubrían sus puños y pies. Cada golpe desgarraba el aire con un silbido estridente. Sin embargo, su oponente fue Ichimaru Jin. La velocidad Shumpo de este genio profundamente oculto del capitán se ubicaba entre las mejores de los 13 escuadrones de la Guardia de la Corte. Combinada con la velocidad de extensión que desafía la visión y el poder de perforación de Shinsm, formaba un patrón de ataque casi irresoluble. Bailó sobre el filo de una espada, cada esquiva peligrosa pero perfecta, cada contraataque interrumpiendo con precisión el ritmo del enemigo. Shuruk. Un sonido suave. Un Uchiha unificado intentó hacer retroceder a Ichimaru Jin con un cero de alta densidad, solo para que Shinsm atacara primero a una velocidad aún mayor, su punta perforando su hombro como una víbora. El Reiatsu concentrado instantáneamente destrozó la estructura de Reishi del hombro, paralizando temporalmente ese brazo. ¡Ga! Gruñó el ninja, sus ojos enmascarados se volvieron aún más feroces. Al ver esto, los otros 3 atacaron con más urgencia, con la esperanza de aliviar a su camarada. Pero Ichimaru Jin se deslizó como una anguila, y entre golpes de Shinsm dejó heridas superficiales pero acumuladas en el par restante. La formidable defensa otorgada por Oyoufication no pudo negar por completo el daño infligido por el Reiatsu afilado de Ichimaru Jin y el filo de Shinsm.
La brecha aún es demasiado amplia, comentó Aizen con calma, como si estuviera viendo una actuación que no tenía nada que ver con él. Kaname permaneció en silencio a su lado, con la mano en su Zanpakuto Kiyomushi, en guardia ante cualquier enemigo más fuerte que pudiera aparecer. La mirada de Aizen se detuvo en el flujo de energía mientras los ninja yoificados luchaban, en la estabilidad de sus máscaras y la velocidad de su recuperación después de recibir daño, reuniendo con avidez cada fragmento de información. Aunque estos Uchiha de 3 Tomoe yoificados ahora contaban con un poder destructivo y una defensa de nivel capitán, todavía eran superados cualitativamente por un capitán genio como Ichimaru Rin en experiencia de batalla, refinamiento de Reiyatsu, habilidades especiales de Zanpakuto y buen control del poder. Eran soldados de élite que manejaban armas poderosas. Ichimaru Rin era un santo de la espada curtido en la batalla. Después de solo unos minutos de enfrentamientos, los 4 miembros de la patrulla Oyoufied estaban plagados de heridas y sus movimientos se habían vuelto lentos. Aunque su ferocidad permanecía, la derrota ya era segura. Justo cuando Ichimaru Rin se preparaba para acabar con estas 4 obstinadas muestras, 2 presiones espirituales mucho más fuertes, que olían a sangre y a calor abrasador, descendieron como meteoritos, deformando el aire. ¡Alto! Un rugido atronador resonó como un rayo. Uchiha Inabi y Uchiha Teka, potencias centrales de los Uchiha, ambos poseedores del Mangekyō Sharingan, aparecieron en el borde del campo de batalla, liderando a más de una docena de ninjas de élite cuya aura era de al menos 3 Tomoe. El rostro de Inabi estaba frío, su mirada aguda como la de un halcón. El cabello y la barba de Teka estaban erizados, sus ojos ardían con furia abierta, su naturaleza explosiva era imposible de ocultar. Observaron la escena de un vistazo. 4 miembros del clan yoificados y al borde de la muerte, mientras que solo Ichimaru Rin había luchado. Aizen y Msen parecían como si simplemente hubieran estado paseando. Fue una provocación absoluta y un insulto al clan Uchiha. Capitán Aizen, infiltrarse en el territorio que nuestro clan Uchiha ha protegido durante generaciones con 2 subordinados de nivel capitán, ¿cuál es su objetivo? ¿Iniciar una guerra? La voz de Inabi era helada hasta los huesos. El intrincado patrón de su Mangekyō Sharingan giraba lentamente, liberando una presión que paraba el corazón. Aizen aún lucía su sonrisa impecable y amable, como si todo fuera un malentendido. Inabi, Teka, ¿cuánto tiempo sin vernos? No hay necesidad de alarmarse. Simplemente percibimos unas fluctuaciones de energía inusuales y vinimos a investigar, impulsados por la curiosidad académica. Después de todo, los 13 escuadrones de la Guardia de la Corte tienen el deber de proteger la seguridad y el orden de la sociedad de almas. Mentira. Maldijo Teka, furioso, señalando a los miembros del clan heridos en el suelo. ¿Sintió por casualidad? ¿Vino a investigar? ¿Y a los nuestros los matasteis a golpes? Aizen Smusuke, basta de tus tonterías hipócritas. Ya que has visto lo que no debías, quédate aquí para siempre y conviértete en nuevo material experimental para la base. Antes de que las palabras se asentaran, Teka e Inabi desataron simultáneamente un Reiatsu aún más aterrador. Vacuificación. Tos. Susanoo. Tos. Sin la menor prueba, los dos fueron directo al último jutsu ocular del Mangekyō Sharingan y al nuevo poder prohibido de su clan. El salvaje Reiatsu Eko y el vasto chakra rojo oscuro que representa la fuerza espiritual se entrelazaron y fusionaron violentamente. ¡Bum! ¡Bum! 2 enormes gigantes de chakra se levantaron del suelo, deformando por la fuerza el techo de aleación ultra resistente de la base subterránea. El Susanoo de Uchiha Inabi era de un azul pálido frío, delgado y con armadura como la de un samurái, con una enorme espada de chakra condensándose en su mano. El Uchiha Teka era de un color marrón rojizo llameante, más corpulento y más salvaje, como un titán fundido del abismo, con los puños apretados e irradiando un calor abrasador. Lo más sorprendente de todo es que ambos Susanoo estaban revestidos con una armadura de hueso blanco que fluía como metal líquido. Era la marca de su poder Oyou fusionado perfectamente con Susanoo o Susanoo Oyouficado. El Reiatsu que liberaron había entrado firmemente en los rangos superiores del nivel de capitán, incluso rozando el umbral de los mejores capitanes. Esa fusión de la ferocidad de Oyou y el poder destructivo de Susanoo hizo temblar todo el espacio subterráneo. Vaya, vaya, y los ojos entrecerrados de Ichimaru Rin finalmente se abrieron por completo, revelando unos iris azules fríos y afilados. La sonrisa en sus labios se adelgazó. Esto es y completamente diferente al de antes, Capitán Aizen sintió una presión como nunca antes.
Contra uno aún podría tener una oportunidad. Enfrentarse a dos Mangekyou Uchiha en ese estado se sentía fatal. Detrás de sus lentes, la mirada de Aizen se había vuelto completamente grave. La conmoción dentro de él excedió por mucho lo que había sentido al ver la hoyoificación del escuadrón de patrulla. Susanoo nació del Mangekyo Sharingan, fusionado con la hoyoificación estable y enormemente potenciada, y esta técnica, este poder, su interés ahora se había convertido en algo absolutamente imprescindible. De hecho, parece que la herencia del clan Uchiha y los métodos de Hiroki superan mis expectativas, dijo Aizen, con la voz aún tranquila, pero debajo de esa calma corrían las peligrosas corrientes subterráneas de un volcán a punto de entrar en erupción. Parece que debemos ponernos serios. Sen, Jin, dejen a estos dos en sus manos. Asegúrense de invitarlos a demostrar ese poder como es debido. Sí, capitán Aizen. Senkana me respondió en voz baja, sacando lentamente su Zanpakuto Kiyomushi. Ichimaru Yin también adoptó una seriedad que rara vez había mostrado antes. Shinsm se mantuvo agachado mientras se fijaba en el irascible Uchiha Tekka. HMPH. Insensatos arrogantes. Entonces presencien el verdadero poder del Uchiha. Rugió Tekka. El puño fundido de su Susanoo hoyoificado de color marrón rojizo se estrelló contra Ichimaru Yin con la fuerza suficiente para incinerar todo a su paso. Mientras tanto, el Susanoo hoyoificado azul pálido de Inabi se disparó hacia adelante. Su enorme espada de chakra atravesó el aire y se dirigió directamente hacia Nsenkaname. Una batalla de máximo nivel de capitán estalló dentro de esta zona tecnológicamente prohibida y oculta. Las ondas de choque de Reiatsu salvajes arrasaron. Las resistentes paredes de aleación se retorcieron y se rasgaron como papel, los delicados instrumentos chispearon y se convirtieron en chatarra. Aizen se retiró a un lugar relativamente seguro, ajustándose las gafas, con los ojos encendidos por el fervor y el cálculo mientras registraba con avidez cada detalle del Susanoo hoyoificado, cada cambio de poder. Sabía que, cualquiera que fuese el resultado, ya había ganado mucho más de lo esperado. Los secretos del clan Uchiha, la verdad de la técnica de hoyoificación, lo habían acercado un paso más a ese objetivo final, al mismo tiempo que revelaban la sombra colosal de Shimin Hiroki en el camino por delante. Lo que no sabía era que bajo el mando de Hiroki acechaba un monstruo llamado Unohana, un ser aterrador cuyo Reiatsu podía alcanzar el rango especial después de la hoyoificación. En lo profundo de la residencia principal Shimin, dentro de un patio envuelto en capas y capas de poderosas barreras, la atmósfera era un mundo aparte de la feroz matanza subterránea. Este era el núcleo de la propiedad principal, ahora custodiado por la fuerza de defensa más poderosa del clan. El aire transportaba un ligero aroma a incienso y una corriente subyacente de tensión. En la espaciosa sala de tatami afuera de la cámara de partos, Shimin Hiroki, el actual líder Shimin Yushiro y varios ancianos de alto rango estaban sentados erguidos como palos, con todas sus mentes fijas en los sonidos internos. Yushiro no podía quedarse quieto. La ansiedad se reflejaba en su joven rostro, sus dedos torcían inconscientemente el dobladillo de su túnica mientras sus ojos se dirigían hacia la puerta firmemente cerrada. Soltó de nuevo, con voz temblorosa. Cuñado, ¿y de verdad crees que hermana y ella y el bebé y estarán bien? Miró a Hiroki, quien era el único entre ellos que parecía relativamente relajado. Hiroki vestía un cómodo kimono casero y bebía té de una taza pequeña. Al oír a Yushiro, dejó la taza con expresión serena. Relájate. La capitana Unohana está supervisando personalmente, el mejor equipo médico del clan está en espera, todas las barreras están activas e incluso hemos retirado guardias de élite de la base vecina de Onmitsukin. Con esa alineación podríamos contener al mismísimo viejo llama por un tiempo. La constitución de tu hermana es excepcional. Es fuerte. Un parto sencillo no será un problema. Pero, Yushiro aún no podía dejar de lado sus miedos. Había crecido bajo la protección de su hermana Yoruichi. Su confianza en su audaz y poderosa hermana era profunda. Sus años de exilio habían dejado una sombra en su corazón, y ahora, finalmente de regreso, ella enfrentaba la dura prueba del parto. ¿Cómo podría él no preocuparse? El imponente gran anciano de cabello blanco a su lado asintió levemente en señal de acuerdo. Señor Yushiro, el señor Hiroki dice la verdad. La fortuna está de su lado, y con preparativos tan minuciosos, tanto la madre como el niño estarán a salvo. No debe preocuparse.
Sin embargo, a pesar de todas sus palabras, las manos de los ancianos que descansaban sobre sus rodillas se tensaron casi imperceptiblemente, delatando mentes menos tranquilas que sus rostros. Después de todo, el niño en el vientre de Yoruichi llevaba la esperanza futura del clan Shimin. Su importancia no necesitaba ser mencionada. Yushiro se tranquilizó un poco, volvió a mirar a Hiroki, dudó y luego preguntó en voz baja. «Cuñado Yei, ¿quieres un niño o una niña?» Parecía estar buscando cualquier tema para distraerse. La boca de Hiroki se curvó en una expresión juguetona y divertida, sus ojos brillaban con travesuras. «Eso, se lo dije a tu hermana hace mucho tiempo». Hizo una pausa deliberada, esperó a que Yushiro y los ancianos lo escucharan y luego dijo lentamente. «Una chica recibe generosas recompensas. ¿Un chico? Ja, puede criarlo ella sola». ¿Qué? Yushiro se quedó boquiabierto. Podría haberse metido un huevo en la boca. No esperaba esa respuesta en absoluto. Señor Hiroki. ¿Cómo es posible? El gran anciano se puso de pie de golpe, con la sorpresa y la desaprobación reflejadas en su rostro. Se trata de la continuación del linaje principal de los Shimin. Chico o chica, ambos son tesoros del clan. ¿Cómo pudiste? Simplemente me gustan las hijas. ¿Problema? Lo interrumpió Hiroki con voz suave pero contundente. Las hijas son dulces, atentas, una chaquetilla abrigada. ¿Un niño? Solo un niño revoltoso. Por su mente pasaron imágenes de su propia infancia. Arrancando tejas, pescando en el río, persiguiendo gatos y perros, desafiando al cielo y a la tierra. ¿Y si un hijo heredara la vena salvaje de su madre? Hiroki sintió un hormigueo en el cuero cabelludo y rápidamente tomó otro sorbo de té. Y el gran anciano se quedó boquiabierto, con el rostro enrojecido. Los otros ancianos intercambiaron miradas, queriendo discutir pero sin atreverse. Sabían mejor que nadie la fuerza y los métodos del hombre que tenían delante. En aquel entonces, había movilizado realmente a la sexta división y a Onmitsukin para desarraigar y decapitar a clanes nobles enteros que conspiraban en las sombras. Sus preferencias, en cierto sentido, eran la máxima directriz del clan Shimin. Al ver la expresión de se acabó de su cuñado y pensar en la personalidad de su hermana, Yushiro de repente sintió que la razón tenía algo de sentido. Murmuró. Pero ¿y cuñado, qué pasa si el temperamento de tu hija y resulta como el de tu hermana y un Yoruichi en miniatura arrasando en el Seireite y se desarrolló en su mente? La mano de Hiroki que sostenía la taza se congeló casi imperceptiblemente. La flecha de Yushiro había alcanzado la pequeña preocupación que se negaba a admitir. Casi podía ver a una pequeña Yoruichi, con un rostro adorable que derretía el corazón, haciendo acrobacias incluso más salvajes que las de su madre. Liderando a un grupo de pequeños seguidores para poner a Seireite y patas arriba, luego parpadear con grandes ojos y llamarlo papá, una vena palpitó en la sien de Hiroki. Ei dejó la taza y tosió una vez. La sonrisa burlona se desvaneció, sus ojos se desviaron mientras sopesaba las terribles consecuencias de ese qué hubiera pasado si... Después de unos segundos, habló en un tono cuidadosamente meditado, casi comprometedor. En realidad y pensándolo bien, un chico no suena tan mal. Al menos irresistente, aguanta bien los golpes. Parecía más bien que se estaba convenciendo a sí mismo. Todos. Y... el ambiente en la sala se tornó sutilmente incómodo. Los ancianos mordieron la lengua con una mueca. Sabiamente, se mordieron la lengua. Habían probado una vez más el capricho del señor Hiroki y su estatus familiar en lo más bajo. Yushiro luchó por reprimir la risa, mientras sus hombros temblaban. El silencio regresó, roto solo por el leve tintineo de las armaduras mientras los Shinigami de élite patrullaban afuera y, más lejos, la onda de chakra de los puestos de Onmitsukin y Uchiha Ninja, recordatorios de la estricta vigilancia. Toda la atención se centró de nuevo en la puerta cerrada de la sala de partos. Después de un largo rato, Yushiro, como si hubiera reunido todo su coraje, le lanzó a Hiroki una mirada tentativa y esperanzada y susurró. Cuñado Yumi, una vez que nazca el hijo de mi hermana, ¿y qué tal si convertimos a ese niño en el próximo jefe del clan?